Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto, y tan pulgar en alto, porque en este vídeo está leyendo el título, vamos a hablar de la bultacometralla del Citroën Méhari, que aquí tengo un ejemplo de un Citroën Méhari, ahí lo estáis viendo, rojo. Bueno, sobre todo hablaremos de la bultacometralla y del Citroën Méhari, la MK2 250 y este Méhari rojo, bueno, no este, el que va a ser protagonista del vídeo. Y además, también lo pondré en el título, imagino, recuerdos antiguos recuperados de Andújar. De eso va a estar dando el vídeo. Un vídeo también un poquito bastante personal, pero que quiero compartir con vosotros. Así que, empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo digo las fechas. Siempre me gusta saber fechas, cuando grabé, cuando hice algo, siempre me gusta decirlo. Hoy es miércoles 15 de enero de 2025 y este vídeo, bultacometralla, Citroën Méhari, recuerdo antiguo recuperado de Andújar, tiene relación, voy a mirarlo aquí porque son varios, tengo aquí el móvil aquí delante, tiene relación con otros que he subido, además algunos hace muy poco. El primero, el de mi balance de mi 2024, que fue duro, pero le doy las gracias. También tiene un poquito de relación incluso con 16 motos que tendría ahora mismo, puede tener un poquito de relación con ese. Me acerco aquí porque aquí tengo el móvil y lo estoy viendo, porque como digo son varios. Tiene relación con alguno que se publicó hace muy poquito, desde la fecha esta de grabación, aunque este vídeo lo publicaré dentro de poco, a partir de esta fecha, que es el del valor sentimental versus económico. El del valor sentimental, que ha tenido muchos comentarios ese vídeo, opinando como yo, el valor sentimental, y también tiene relación con dos vídeos más, que es los que os contaba cómo recuperé la K75 que tengo, que compraron mis padres nuevas, y en esos vídeos hablaba de los coches y las motos que tuvo mi padre, y también hablaba de los coches que tuvo mi madre. Así que recuerde, tiene relación con esos vídeos. Mi balance del 2025, 16 motos que tendría ahora mismo, tiene un poquito de relación con ese, el valor sentimental, y los dos vídeos esos de cómo recuperé la K75. Esos están ya subidos y bueno, pues podéis verlos si queréis. Así que bueno, aquí tengo una antigua cesta de esta de mimbre tipo picnic, auténtica, que es protagonista, vamos a llamarlo como el baúl de los recuerdos. Hay muchas cosas aquí dentro, muchas cosas que os voy a enseñar, que me gustaría que me comentaseis cosas y bueno, sobre lo que os voy a ir contando, pero sobre todo lo muy curioso de este vídeo tiene relación, como digo, lo que pone en el título, la bultacometralla MK2 250 que tuvo mi padre, y que os he dejado fotos suyas en algunos de mis vídeos, que se ve la matrícula Córdoba sin letra final, súper auténtico, ¿no? Sin faro adelante, con los semimanillares, sin casco, con unas gafillas, unos guantes, sí. Bueno, alguna historia he contado de otro amigo suyo que me ha contado, viniendo desde Andújar a Fuengirola, gripando por ahí por la recta de Antequera, al final se le hizo de noche, pudieron arreglarla, no sé qué, llegaron a Fuengirola. Bueno, la bultacometralla, que en aquel vídeo de 31 de agosto de 1991 que subí de la carretera de Nerja al Muñécar con la K75, mi padre empezaba a hablar con este mismo amigo que me hablaba de gripar la metralla. Él tenía una Montesa Comando, pero iba de paquete en la metralla y griparon por ahí por Antequera. Hablaba mi padre empezando a hablar de la Yamaha RD 350 y él decía, una metralla pero a lo bestia, decía en ese vídeo, ¿no? De hecho voy a cortar el trocito y lo pongo aquí. Pero tío, la gentita con 125 de estas, con la cajita 125, con la que andan que te cagan, como andan las 125 esas, los tiempos son iguales, pero 160 dentro. Y en las curvas, a más de una grandecita, saquemos del medio. Y la RD3 medio. La RD, la 352 cilindros, que son las así. La RD, sí. Bueno, esa salida se lleva la tuya. Pero, y la mía, bueno, la mía se la lleva, porque es que yo lo compro hoy, se me la ha llevado, se me ha ido, son 3 segundos con 8. Tiempo, una medalla, pero a ver, voy a tomar con 60, más potente la tuya, 67. 67 lleva. No, la que tiene 70 y ahora, que para hacer la mía pesa 50 kilos más que esa, tío. Y además
llevamos un tiempo. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Hablaban del motociclismo en aquel principio de los 90 y decía que la RD350 a muy grosso modo era una metralla pero a lo bestia, ¿no? Entonces hablaremos de unas cositas muy chulas relacionadas con esa bultacometralla que cuando ya subí vídeos, fotos de esa moto, alguno de vosotros me comentó en aquella época que hice esos vídeos, hará 3 o 4 años creo, que sigue esa misma unidad, Córdoba no sé qué, sigue de alta y está al día de todo. No sé dónde estará, quién la tendrá, imagino que estará restaurada, es un modelo que tiene bastante valor, es la metralla MK2, 2,5, un pepino para la época, decían que cogía 160, bueno, eso hablando de la metralla, que ahora profundizaremos, que vais a flipar con lo que os voy a decir. Y el Citroën Méhari. Citroën Méhari pone 1971, bueno, pues esto. También vamos a profundizar sobre el Citroën Méhari, que os voy a contar unas cosas que bueno. De hecho, este vídeo que lo estoy grabando, habéis visto, mediados de enero del 2025, llevo en mente queriéndolo hacer desde casi mayo, abril, mayo, junio, por ahí, de 2024 llevo queriéndolo hacer, pero ya me he puesto esta mañana, he sacado un montón de cosas por medio y vais a flipar con lo que os voy enseñando. Llevo hablando 4 minutos 40 segundos, vamos a ir profundizando. Lo de la metralla, como mis vídeos siempre son largos, los divido en capítulos, sabéis la escala de tiempo, para que sepáis de qué va tratando el vídeo en cada momento, para ayudaros a saber eso, de qué va el vídeo. Aquí digo, tengo un montón de cosas que he podido meter aquí. Ahí delante tengo un montón de cosas que no estáis viendo. Y ahí a mi derecha también tengo un montón de cosas. Todo lo voy a enseñar en el vídeo. Así que bueno, os voy a explicar por qué este montón de cosas que me he traído, el porqué de este vídeo. Y bueno, luego al final hablaremos de la metralla y el Méhari. ¿Por qué de este vídeo? Lo decía en ese vídeo de mi balance del 2024, que fue duro, pero gracias. Hace muy poquito, el 11 de enero de este 2025, se ha cumplido un año del fallecimiento de mi abuela. La última abuela y abuelo que me quedaba ya no me quedan más. Entonces, bueno, pues mi abuela tenía una casa aquí en Fuengirola, bueno, ahí en Fuengirola, en Los Boliches, y también, bueno, pues vivía también en Andújar, en otra casa, bueno, cuando hacía ella, pues, mucho calor en Andújar. Andújar tiene climas muy extremos, tiene mucho frío, de hecho hoy se esperan las mínimas en Andújar, y en verano también tiene las máximas. Cuando hacía mucho frío, mucho calor, se iba a Andújar, a Fuengirola. Entonces, bueno, pues tenía una casa en Andújar. Esa casa, desde que mis abuelos la compraron, pues se puso, era un piso muy grande, de hecho eran 2 pisos unidos en una misma planta, una planta entera, ¿no? Entonces, desde que mis abuelos compraron esa casa en el año 80, pues la pusieron directamente a nombre de mi padre y mi tío. O sea, la mitad de ese piso era de mi padre y mitad era mi tío. Pero vivían mis abuelos, eran como los usufructos, porque no sabemos figuras del derecho y tal. No me enrollo por ahí. La cosa es que, bueno, mi abuelo, por parte de padre, falleció en el 96, si no recuerdo mal. Y mi abuela, pues como digo, falleció hace ahora un año. Falleció el 1 de enero del 2024. Entonces mi abuela, igual que seguramente tu abuela, tu abuelo, los abuelos, mucha gente, yo casi ahí ando, pues era de guardar todo, pues las habitaciones de mis tíos allí en aquel piso, bueno, pues en especial la de mi padre, pues ya cuando mi padre se fue de vivir allí, pues a mediados de los 80, en el año 85 ya se casó con mi madre y tal, cuando se fue de vivir allí, pues dejó muchas cosas allí que pasaron 40 años, sí, 40 años, y muchas seguían allí, pues porque mi abuela no era de tirar nada. Entonces, bueno, cuando a mi tío y a mi hermana y a mí, por parte de la mitad de ese piso, por parte de padre, pues no ha tocado vender ese piso, que ya lo hemos vendido, que ha costado trabajo venderlo, en plan de mucho papeleo, historia, ya sabemos, pues hemos tenido que desalojarlo, y de la cantidad de cosas que había por todo el piso, que era una barbaridad, no os podéis hacer una idea, yo me he traído para Málaga, por eso lo de recuperando cosas antiguas de Andújar, un montón de cosas. La primera la estáis viendo, que es esta de mimbre de picnic típica, que la usaré un día haciendo un picnic por ahí por los montes de Málaga, como tantos tengo. Me he traído a Málaga un montón de cosas, de papeles, de recuerdos, de libros, un montón de cosas que ahora voy a ir enseñando
Y yo flipé cuando la iba descubriendo por allí, porque como digo, mi abuela no tiró nada y había muchas cosas antiguas de mi padre, incluso de mi padre cuando era pequeño, y muy pequeño realmente. Y bueno, pues quiero compartirla con vosotros. Me gusta compartir con vosotros cosas que forman parte de mi vida, de mi historia personal y de mi historia familiar. Por cierto, no sé si verá con la GoPro, pero aquí tengo una Ryuhu Pony 50. Aquí en mi habitación, bueno, lo que era mi habitación. Una Ryuhu Pony 50, tuve una igual en el año 94 durante algunos meses. Fue mi segunda moto, mi segunda moto automática, mi última moto automática, después ya Kawasaki 60. Esta me la regalaron ahora un par de años, la desmonté entera, la restauré, la monté desde chasis, además aquí en casa. Y bueno, vamos a empezar ya con la temática de enseñaros cosas que me he ido trayendo. Voy a ir abriendo el baúl de los recuerdos, aunque como digo, aquí dentro hay una pequeña parte de cosas que me han cabido. Hay muchas cosas aquí delante mía que no entran, y ahí pues cosas más grandes incluso que tampoco entran. Así que bueno, empezamos. Recuerdos antiguos recuperados de Andújar. Lo que voy a hacer para que me sea más fácil la edición, con la misma GoPro que me estoy grabando, voy a ir sacando y enseñando, y lo voy poniendo aquí delante. Y una vez haya enseñado todo ya grabado con la GoPro, grabaré con el teléfono más en detalle y luego ya me despediré de nuevo con la GoPro del vídeo, ¿no? Así que bueno, esto no me lo he traído de Andújar, esto es un Méhari pues que me lo regaló mi pareja hace ya unos pocos años, la verdad rojo, porque sabía que mi padre había tenido un Méhari rojo. Luego profundizaremos el tema de la voltacometralla y el Méhari, que es que vais a flipar, ¿eh? Alguno puede pensar por dónde van los tiros. Me regaló mi pareja y bueno, pues eso, mi padre tuvo uno rojo, mi madre tuvo uno verde, en aquella época hace ya, pues, yo qué sé, 50 años. Así que esto lo apartamos de aquí, no me lo traigo de Andújar, me lo regaló mi pareja. Voy sacando cositas, veréis qué chulo. Como digo, el baúl de los recuerdos, voy a ir abriendo y vamos a ir sacando. Como digo, esto lo estrenaré en un picnic, alguno que haga con mi pareja por ahí por la monte de Málaga. Iremos con estos míticos, con su asa aquí laterales. Obviamente todo lo que me he traído, que en casa de mi abuela tenía un montón de polvo, de suciedad y tal, nada más traerlo en mi casa le he metido un fregado que no veas. A todo esto, a todo lo que tengo por aquí, a mi casa solo entran cosas limpias, y cuando entran piezas de moto, entran limpias, ni oliendo a grasa, ni oliendo a gasolina, ni que las toques te llenas de grasa. En mi casa solo entran cosas limpias, por eso la Ryuhu Pony la veis aquí impecable, hasta con los neumáticos perfectos, las llantas, todo, ni gotea aceite, está perfecta, la tocas por donde tocas, no te mancha. Y todo lo que me he traído de Andújar, igual. Así que bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto que encontré por allí, por casa de mi abuela, y que me sirvió, o me ha servido, para todos los vídeos que he hecho de los mapas de la Ruta 66, que hice con mi pareja entre el 7 y el 23 de septiembre del 2024, que a día de hoy, repito, estamos a miércoles 15 de enero, ahí lo veis, miércoles 15 de enero del 2025, son las 10:23 de la mañana. Todavía no se han publicado los vídeos de lo que es la ruta, pero sí se han publicado los vídeos de los mapas, desde Chicago hasta Los Ángeles, Muelle de Santa Mónica, con desvío a Monument Valley, que está por aquí, el Gran Cañón de Colorado, que también está por aquí, y también a Las Vegas, que está aquí, 6.000 kilómetros. Ese viaje ya se hizo, pero todavía está pendiente de publicarse lo que es el viaje, pero están ya publicados, repito, los mapas. Entonces esto lo encontré allí en el piso de mi abuela y bueno, pues me ha servido para los vídeos de los mapas, ¿no? Está muy bien. Así que es un mapa antiguo, pone Texas con J, de hecho es con J, aunque ponga S, con X. Pone datos sobre los Estados Unidos, seguramente muchos de estos datos estén ya desfasados, pero bueno. Me pareció curioso, lo vi allí en el piso y me lo traje y me ha servido para los mapas de la Ruta 66. Todos los vídeos que he hecho de los 10 estados, aunque son 8 vídeos porque algunos de los estados lo incluyo con otros. Eso no me extiendo más, que ya he hablado bastante de la Ruta 66. Otra cosita que tengo por aquí, me pareció curioso, lo encontré. No tiene que ver con el motor, ni con el viaje, ni nada. Lo encontré en la cocina de mi abuela. Mi abuela tenía como allí en la cocina, como un mueblecito con muchos recuerdos de boda y cosas. Y esto me hizo gracia este jarrillo, ¿lo veis? Pone
te casaste, la cagaste. Recuerdo de Andújar. Me hizo gracia. Y bueno, lo traje aquí, obviamente estaba llenísimo de polvo, lo limpié perfecto por dentro, todo, lo tengo en una vitrina que tengo en el salón expuesto y tiene gracia, ¿no? Luego también lo grabaré más en detalle con el teléfono. Lo voy a poner aquí. Otra cosita, fijaos, esto lo encontré, a ver si alguno de vosotros podéis decirme lo que es. Estaba en una misma anilla. En una misma anilla con un llavero de Cepsa, de una gasolinera de allí de Andújar. El llavero lo he unido con otros que tengo ahí. De hecho, voy a parar el vídeo y voy a traerme esos llaveros porque se me ha olvidado que los tenía también de Andújar y ahora sigo hablando de esto. Pues como digo, dos llaves que estaban en una misma anilla y estaban, aquí me he traído un montón de llaveros que me traje divididos. Aquí lo he puesto los que tienen relación con el motor. Y aquí, bueno, pues los que tienen relación pues con otras cosas. Este, por ejemplo, es de Construcciones Borrajo, de allí de Andújar. Me parecieron llaveros curiosos, antiguos, y bueno, pues me los traje, ¿no? Así que por aquí pues hay otro de la Virgen de la Cabeza, ¿lo veis? Esto es, por ejemplo, automatismo, bobinado, no sé qué. Bueno, esto podría estar aquí en cosas del motor. Este también de año 1982-83, Virgen de la Cabeza. ¿Lo veis? Así, así. Bueno, y este es el protagonista de estas dos llaves que hay aquí. Pone Cepsa, ahí lo veis por aquí, se ve que es antiguo, está amarillento y todo, esto imagino que originalmente en la época sería blanco. Y por aquí atrás pone Estación de Servicio Virgen de la Cabeza. Teléfono no pone ni el 953, pone 500246, Andújar, Jaén. ¿Lo veis? Y luego pues por aquí tengo otros más de Andújar. Este de FIA no sé qué, Automóviles Parra, Linares, La Carolina, este con los logos de Renault antiguo, ¿lo veis? Pues también de allí de un concesionario de Andújar, ahí está. Aquí hay otro igual. Y de estos de Ford, ¿lo veis? Estos de Ford, bueno, estos de Ford, pues aquí con el nombre del concesionario, que antiguamente era muy típico, te daban la llave del coche con el llavero del concesionario, o iba al concesionario y te daban la publicidad. Bueno, pues aquí por ejemplo Jesús García López, tal, carretera Madrid-Cádiz, Andújar, concesionario Ford, teléfono 500539 500204. Bueno, pues decía, este llavero de Cepsa estaba con estas dos llaves. Esta que hay aquí, no sé de qué puede ser. Pone JMA, no sé si hay algún candado o no sé qué. Pero esta, que es por lo que me llamó la atención, que repito, estaba con esta en este mismo llavero. De hecho, lo suyo hubiese sido que la hubiese dejado en el mismo llavero, ¿no? Que es donde han estado toda la vida, pero bueno. Esta, fijaos. No sé si lo veréis con la GoPro, luego lo grabaré mejor con el teléfono. Pone SEAT, llave a fondo, girarla moviendo el volante. Y aquí pone un código 72B53. Y aquí pone antirrobo Clausor, licencia Neyman. Igual que el Clausor de la Ultaco Frontera. Igual que además tengo por ahí la llave. Bueno, pues me pareció curioso. Y no sé, vaya, seguramente esta llave de SEAT, pues del Clausor, pues tiene que ser o de un SEAT 850 que tuvo mi abuela, que recuerdo a mi padre contarme historias con ese de 850, me recuerdo que una vez montaron a no sé cuánta gente, se le cayó el motor, no sé qué historia me contó, un SEAT 850 o un SEAT 1500 que tuvo mi abuelo. Así que esto tiene que ser de alguno de esos dos SEAT seguro. De otro SEAT no tengo constancia que haya habido en esa casa. No sé. Así que bueno, voy a pasar esto allí, luego grabaré con el teléfono y sigo sacando cosas de aquí. El vídeo se va a hacer eterno de largo. Sé ya que el vídeo va a durar 1 hora tranquilamente, pero me da igual. Siguiente, si eso tiene relación con algún coche que hubo en casa de mi abuelo, o de mis abuelos, o de mi padre cuando era chico, el 850 o el 1500, pues lo siguiente tiene relación con una moto. O un ciclomotor, mejor dicho. Y en ese vídeo en el que hablaba de 16 motos que tendría ahora mismo, creo que se titulaba así,
hablaba de dos motos, bueno, un ciclomotor y un scooter, no sé si llaman los scooters realmente, que no me importaría tener. De hecho, si tuviese un Vespino o una Vespa, tendrían que ser esas porque me gusta el tema de la historia del vehículo familiar, ir conservando un vehículo familiar. Entonces hablaba de un Vespino modelo GL, creo, yo no estoy muy puesto en Vespino, pero creo que modelo GL, que decía en ese vídeo que mi padre, con su primer sueldo, mi padre era el segundo hermano, primero una hermana más mayor, luego un hermano más pequeño y luego una hermana más pequeña todavía. Entonces mi padre con su primer sueldo, siempre lo entendía así, siempre me lo contaron así, con su primer sueldo le regaló a su hermana pequeña un Vespino GL. Yo ese Vespino alguna vez lo he visto, alguna vez que he ido allí a Andújar, hace muchísimos años ya que no lo veo, allí a rumbar en una cochera. No creo que mi tía prácticamente lo usase desde aquella época, o lo usaría muy poco y por allí por el pueblo un poquito y ya está. ¿Pero qué tiene relación con esto? Bueno, pues allí escarbando un poquito en la habitación de mi padre, salió esto. Esto obviamente tiene que ser de un Vespino. Pone aquí Made in Spain. Luego lo grabaré con el teléfono. Así, pero como veis tiene el eje que va a la biela doblado. ¿Lo veis? Y está como gripado. Esto no me he preocupado en limpiarlo demasiado, tampoco lo he echado 3 en 1, bueno, lo quiero dejar tal y como estaba. Pone aquí una D, por lo que es el pedal que va en el lado derecho, mirando la moto desde atrás. Y el logo Piaggio, por lo que este pedal tiene que ser de un Vespino. Tiene ahí los reflectantes, aquí también. ¿De qué modelo decís? Está durísimo, esto imagino que algún día estaría la goma más blanda. ¿De qué modelo decís que es este pedal? Obviamente tiene que ser de un ciclomotor y tiene que ser de un Vespino casi seguro, vaya. Ahí veis el eje, la rosca parece que está perfecta, pero el eje está doblado, ¿lo veis? Entonces, si alguno entiende de Piaggio o de Vespino, de qué Vespino o de qué modelo de Vespino es o puede ser este pedal. Como digo, siempre he entendido esto. A mi padre con su primer sueldo le compró a su hermana pequeña un Vespino GL. Y encontrarme esto en la habitación suya, pues no sé, es como para saberlo, ¿no? Así que ya está, voy a seguir sacando cosas. Como digo, mi abuela pues guardaba de todo y muchas cosas antiguas estaba encontrando. Y yo soy un poco friki. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente son unas bolsas de Continente. Ahí vemos una de Continente. Ahí pone Valencia, Sevilla, Barcelona, Campo Gibraltar, tal. Málaga, prolongación de la Alameda sin número. Y por aquí, igual, hipermercados Continente. La ponemos por aquí. Aquí otra de Continente, gracias por su visita. Tarjeta ágil. Bueno, esta parece como un poco más moderna, ¿no? Pero la más guay es esta. Yo es que siempre me ha gustado más, ¿sabéis? Hice un par de vídeos, creo, hablando de Continente y de Prica, incluso alguna ropa que sacaron, que yo me compré camisetas, zapatillas, calcetines. Bueno, pues fijaos. Está chula, ¿eh? Obviamente no voy a usarla ni nada porque para eso hay otras bolsas que se puedan romper. No me apetece usar una bolsa así antigua y que se rompa. El logo de Prica para mí está chulo. Si no lo sabéis, Prica significaba precio y calidad. Bueno, abierto todos los días, de día tal, excepto domingo y festivo. Y por aquí pague sus compras con tarjeta, caja de ahorros de Ronda, a crédito si lo desea. Bueno, pues me pareció curioso encontrar esto, una bolsa de Prica y de Continente, y bueno, pues me las traje también para Málaga. Siguiente, más que relación con mi padre, tiene relación conmigo. Y es que yo cuando era pequeño, pues muchos fines de semana los pasaba en Andújar. Y yo allí en casa de mi abuela pues tenía pues una cama. Y esa cama estaba cubierta con unas sábanas, que esas sábanas siempre se me quedaron a mí en la cabeza. Siempre se me quedaron a mí en la cabeza. ¿Por qué? Pues vaya a verla. Fijaos. ¿Qué os parece?
pone Scooter y aquí pone, creo que el modelo era una Suzuki Address, no me acuerdo bien. Aquí, bueno, pues está una Derby que tampoco me acuerdo qué modelo era exactamente. Y luego también tiene, me va a cortar bien, una sirena por ahí, ahora sigo hablando. Sí, una Suzuki, creo que era Address, ese modelo, no me acuerdo. Una Vespa, ¿lo veis? Por aquí una Vespa también en azul. También está por aquí la misma Vespa, pero en verde. A ver si puedo enseñarla bien. Bueno, así, creo que la veréis. Están esos tres modelos y algunos pues en dos colores, la Vespa y eso, ¿no? Luego pues lo que es la protección esta del colchón, pues pone Scooter Sport. Bueno, siempre me llamaron la atención estas sábanas. Y luego, bueno, pues esta parte con los mismos dibujos, ¿lo veis? Está chula, ¿eh? Así, la Derby esta, sé que una Derby, sé que una Suzuki y sé que una Vespa, pero no sé exactamente los modelos. Si la Suzuki era una Address, no me acuerdo bien de esos modelos. Creo que incluso tenían, la podías llevar también con pedales, o tenía un piñón o algo y una cadena, no me acuerdo bien exactamente. Pero esto era una Suzuki, la Vespa, que parece tipo primavera, pero con el cabezón así de faro redondo. Y la Derby esta, que no me acuerdo realmente el nombre de esta Derby, pero sí recuerdo verla mucho, bueno, mucho, por aquí por Málaga en la época, negra, con la llanta roja y como con una tira roja o algo así. Bueno, pues esta sábana me hizo mucha ilusión recuperarla y eso es que siempre me he acordado de esta sábana pues por el tema de las motos, ¿no? Así que las sábanas las vamos a poner también por allí. Y lo siguiente, bueno, pues lo siguiente que encontré es esto. Esto es una caja de una botella de whisky Glenfiddich. Esto todo, digo, menos la sábana, lo demás lo encontré por la habitación de mi padre. Lo que era la habitación de mi padre, pues cuando hasta antes de casarse en el año 85. Él nació en el 57, 25 de diciembre, hasta el año 85, aunque vivió mucho tiempo fuera, en Madrid, estuvo muchos años interno, que ahora hablaremos de eso. Encontré esto, una botella, una caja de whisky Glenfiddich. Y diréis, ¿y por qué coge esto? Bueno, si no seguís mis vídeos de BMW K75, tengo algunos vídeos en el que explico el origen del silencioso, la parte final del tubo de escape triangular de la K75. ¿Por qué es triangular? Y es que alguna gente además de fiar, pues dicen que se inspiraron en esta botella de whisky para hacer el silencioso de la K75. Es que es realmente igual, es que es igual. Entonces, tengo algún vídeo explicando sobre el origen del silencioso y en uno de ellos, bueno, pues utilizo además esta caja de esta botella de esta marca Glenfiddich, que es escocés. Tiene 15, era una de 15 años la botella que había aquí dentro. No encontré la tapa, pero sí la caja y me hizo ilusión encontrarla, pues porque, como digo, tengo temática en mi canal relacionada con esto. Me vino perfecto. Así que ya está. Otra cosita. La ponemos por aquí y saco otra. Siguiente, algo que mi abuela tenía en el salón y que siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención. Entonces ha venido también para Málaga. Y como digo, bueno, pues tenía mucho polvo y eso. Mi abuela ya realmente hacía tiempo que no estaba en aquel piso. Estaba muy abandonado y bueno, pues era un poco desastre la pobre, pero ya está. Gracias a que guardase tantísimas cosas, pues ahora estoy haciendo este vídeo y yo me he traído a Málaga cosas que me interesaban y mi tío cogió cosas que le interesaban, mi tía cogió cosas que le interesaban, mis primos pues imagino que también, no sé. Así que, bueno, pues fijaos, esto lo tenía mi abuela en su salón y a ver si lo podéis ver con la GoPro, así, como veis, bueno, pues tiene dentro un líquido aquí y van cayendo como cositas de colores, con diferentes formas. Y si miras por aquí, por ahí, pone el ojo hacia la luz, pues se ve, por dentro tiene como distintos prismas o lo que sea, y se ven pues muchos colores bajando, hacen distintas formas, y está muy curioso, ¿no? Siempre me llamó la atención esto y bueno, pues al final ha terminado aquí en Málaga. Así que lo pongo por allí también y sigo sacando cosas. Siguiente, ¿quién de vosotros, o de vosotras, o vosotres, bueno, pues no ha jugado a las canicas? A lo mejor me puede comentar alguno, pues yo nunca en mi vida he jugado a las canicas. Bueno, pues yo sí.
Incluso con mi padre de pequeño yo jugaba a las canicas, además por aquí, él las ponía ahí en fila, yo ahí, nos tirábamos el bolón, bueno, pues fijaos, encontré toda esa bolsa de canicas, ahí la veis, estaban no sé qué, pero yo me las traje aquí, las limpié y las metí en esta bolsa. Toda esta bolsa de canicas, no hay ninguna grande por aquí, bueno, da igual, la voy a poner por aquí. Y también esta bolsa, que está sin abrir, ¿lo veis? Está sin abrir. Y aquí sí que hay canicas más grandes, por lo que, bueno, si un día decido echar una partida con alguien a las canicas, pues aquí tenemos para divertirnos, ¿lo veis? Esta está sin abrir y aquí, bueno, pues hay un montón. Así que, ¿alguno de vosotros no ha jugado a las canicas cuando era más pequeño? Porque yo sí que he jugado. No sé si los niños de hoy sabrán lo que es una canica. Si no lo saben, pues es una pena. Así que sigo sacando cosas. Siguiente, me llamó la atención, yo no soy muy friki de este tema, pero me llamó la atención, son monedas del mundo. Y digo monedas del mundo pues porque aquí, por ejemplo, en esta bolsa me junté un montón de monedas de España, pero digo monedas, aquí hay monedas de los años 70 en adelante, si no alguna incluso de los años 60. Aquí me junté las de España. Y aquí me junté esta bolsa, pues esto por ejemplo son dólares. Cuando viajé a Estados Unidos, bueno, pues esto me hubiese servido, pero no lo quise llevar obviamente. Estos son dólares, centavos y tal. Y aquí, bueno, pues tengo como un popurrí. Hay monedas ahí, yo qué sé, hay monedas de un montón de sitios, pero de un montón de sitios. Mi abuelo, bueno, pues en aquella época ya tuvieron la oportunidad de viajar, estuvieron en Japón, estuvieron en Hawái, y bueno, pues aquí hay monedas de Portugal, creo que hay monedas también de Marruecos, no sé, o de Italia. Bueno, tuvieron la oportunidad en aquella época y bueno, pues aquí conservo un montón, pero un montón de monedas. Seguro que algunas pues a lo mejor todavía son válidas. Por ejemplo, los dólares, que aquí hay algunos dólares centavos, pues en Estados Unidos pues seguirían aceptándolo seguramente. Y estos son monedas, no sé si tendrá fecha por aquí. Está por el 1776, pero porque es la de esto, pero 1976 pone aquí. 1776, 1976, por lo que a lo mejor esta moneda pues puede ser de aquel 76 o en adelante, o yo que sé, del año 80 seguro. Así que, bueno, pues me llamaron la atención todas estas monedas y aquí me las traje también. Monedas por aquí. Y lo siguiente y último que voy a sacar de aquí, repito, aquí delante tengo más cosas, allí tengo más cosas, os tengo que contar sobre la metralla y el Meari, que es la temática fundamental de este vídeo, que lo contaré luego al final. Vais a flipar, igual que yo flipé. Lo último que hay aquí, decía antes, ¿jugabais de chico a las canicas o de grandes? Y os pregunto ahora, ¿jugabais de pequeño o de pequeña? Espero que se me esté escuchando bien con el micrófono externo. ¿Jugabais de pequeño, de pequeña o de pequeñe al escalestri o de grandes? A mí el escalestri la verdad es una cosa que no he tenido en mi casa nunca, tuve alguna vez, pero de marca blanca, pero siempre me ha llamado un poquito la atención. A mi padre sé que le gustaba y una muestra de ello es lo que tengo aquí, os voy a enseñar. Mi padre de pequeño pues tuvo escalestri, esto y esto, y ya no quedaría más nada ahí dentro. Entonces fijaos, esto se ve que es una caja original de escalestri de no sé qué época, la verdad. Pone que la referencia C45, que es un Mini Cooper, que el precio de venta público es 420, imagino que 420 pesetas. Por aquí pone lo mismo. Y aquí pone fabricado en España por Exim Lines Bros, Barcelona. Mini Model, tal, Lavanja, England. Bueno, pues una caja antigua de escalestri. No sé si alguno sabe de escalestri, de qué época puede ser esto. Aquí pone Trian Product. ¿Ahí lo veis? Bueno, luego repito, lo grabaré mejor con el teléfono. La pena es que el Mini, pues lo único que queda de Mini es esto que veis aquí.
Esto por adelante, no tiene neumático aquí en el eje delantero, y aquí el motor, ¿lo veis? Cómo gira ahí el bobinado, ahí la escobilla, lo que sea, y la transmisión. Bueno, pues es una pena que no tenga lo que es la carrocería, pero es un recuerdo bonito, ¿no? Es un recuerdo bonito, los neumáticos que están un poco de mírame y no me toques, es un recuerdo bonito. Lo dejamos aquí, ahora lo pondré mejor, en su caja, en la que lleva, pues, no sé, ¿de qué año puede ser esto? ¿De qué año puede ser? Eso era una cosa. Y aquí, pues, otra caja relacionada con el Scalextric. Llevo hablando 3 minutos. Este vídeo va a ser eterno, pero bueno. Antes que enseñaros lo que tiene relación con el Scalextric, aquí me he juntado como unas cartas que pone el juego de los coches. El juego de los coches. Y son, bueno, aquí lo he ordenado yo, pues Renault, Opel, que son los en azul, en amarillo pues son Rolls Royce, ¿lo veis? Ford en verde, ¿qué más? Fiat en naranja, y Citroën en rosa. Citroën en rosa, y por último en un rosa más claro, Mercedes, ¿lo veis? Bueno, pues me lo he ordenado yo. Esto obviamente me lo traje cada carta por un sitio, yo fui encontrando, y bueno, pues lo fui ordenando por colores y por números, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5. El Opel, pues el 1 por ejemplo no lo encontré, pero está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el Rolls Royce 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ford 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fiat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía no se me ha olvidado lo de pasar cromos en el colegio, que pasábamos los cromos así. Citroën 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mercedes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está casi parece que completa, ¿no? Y bueno, me pareció curioso esto, tiene relación con el motor. Y bueno, pues con coches clásicos, aunque a mí los coches así tan antiguos pues no me llaman mucho la atención, pero era de mi padre de pequeño y bueno, pues me lo traje, ¿no? Lo ponemos aquí encima de la caja esta de Scalextric. Y luego aquí también en relación con Scalextric, pues fijaos, no sé si alguno sabe de Scalextric, de qué año pueden ser estos mandos. Esto imagino yo que es para darle con el pulgar, ¿no? Para darle así. Es un mando original de Scalextric, fabricado en España. Ahí lo veis, por aquí. Por aquí. Lo pongo al lado del micrófono este. Bueno, pues hay un mando por aquí. Hay otro mando por aquí. Y otro mando por aquí, que este es negro. Este parece incluso más antiguo. Este pone Triumph Scalextric. Pone lo mismo que en aquella caja. Para darle con el pulgar será, imagino, ¿no? Porque no va a cogerlo así. Tendrá así, el cable quedará hacia abajo. Y bueno, pues este mando antiguo. Y luego tengo pues aquí, hay un popurrí de todo. Está este coche, que es una carrocería y tal, que bueno, pues será antiguo, pero no parece original, no creo que sea original Scalextric. Tengo esta carrocería, ¿la veis? Pone aquí abajo algo, pone Triumph Scalextric, fabricado en España, Ferrari, y una referencia, 239155, 249, 531. Bueno, pues eso. Y luego tengo, lo grabaré mejor con el teléfono. Bueno, pues esta parte de esta carrocería y con pegatina Elf, Goodyear, con el motor, ¿lo veis? Pone Ford en el motor. Y tengo distintos ejes, tengo neumáticos, neumáticos con llantas, motores, yo qué sé, un montón de cosas. Ahora lo grabaré mejor con el teléfono. Aquí hay un montón, pero un montón de cosas. Y como digo, esto lo grabaré luego con el teléfono. Lo voy a poner aquí. Así, todo ordenadito. Y aquí, en esta caja de picnic típica, fijaos, esto para coger aquí lo que sea. Y aquí, bueno, pues para poner los distintos cubiertos, abre lata, lo que sea. Aquí
Lo único que había dentro de esto, que repito, esto le di un fregado cuando lo traje que no veas. Incluso tenía rota alguna sujeción de aquí y lo tuve que reforzar con unas bridas, pero bueno, es lo que quedaba. Aquí tiene su cierre, por aquí tiene su asa. Ahí dentro tenía esto de cerveza Cruzcampo. ¿Lo veis? Alguno dirá, menuda mierda de cerveza. Yo la verdad es que cerveza pues apenas tomo, yo es que normalmente bebo agua, pero y algún refresco sí eso, pero me pareció curioso. Estaba ahí dentro, pues sería de mi abuelo. Y esto me lo traje también pues porque me va el tema del picnic. De hecho, lo vuelvo a repetir, haré un picnic con mi pareja en los Montes de Málaga y llevaremos lo que compremos para hacer el picnic, por ejemplo el Mirador Vasquesel, que ya hemos hecho varios, o en algún sitio de los Montes de Málaga, llevaremos esta misma caja auténtica de picnic, o cesta auténtica de picnic, esto lo voy a poner aquí donde estaba, pues llevaremos esto, ¿no? Esto va a venir siempre, aunque no lleve cerveza o lo que sea, pues siempre llevaré esto pues porque forma parte de lo que es la vida de esto. Y esto me lo traje pues porque me gustan los picnics y porque con mi tío por allí por la casa, sacando cosas y tal, me contó la historia de esto. Y es que cuando mi padre era pequeño, junto con sus hermanos, o sea, mis tíos, pues, por ejemplo, cuando era la Virgen de la Cabeza y bajaban o iban a una zona allí en la que se suele juntar bastante gente para ver a los caballistas pasar, las carretas, todo el mundo que iba en dirección al santuario, que se llama Lugar Nuevo, aquella zona, o la zona del puente, todo eso, pues iban con esta cesta. Entonces, bueno, pues esta cesta pues tendrá fácilmente, yo que sé, 50, 60 años tranquilamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a coger y la vamos a tirar a la basura? No, pues esto forma parte de lo que decía en ese vídeo del valor sentimental. El valor sentimental por las cosas. Lo fácil es que nada te importe coger las cosas y tirarlas a la basura, pero ese no es mi estilo. Así que esto ya me he encargado yo de traerlo a Málaga, darle una buena limpieza, reforzarlo aquí con unas bridas para que no se salga la parte de arriba ni se caiga. Aunque bueno, tienes aquí sus de estos que son como de cuero, ¿lo veis? Esto caerse no se va a caer porque está bien hecho. Por aquí dentro tiene más sujeciones, está muy bien para la época que tiene. Yo me lo he traído a Málaga, lo he limpiado y le voy a seguir dando una segunda vida. Esa es lo que a mí me gusta, seguir dándole una segunda vida a las cosas, que eso realmente es ecologismo. Pero bueno, no quiero andarme por otro lado. Voy a guardar algunas cositas que tengo aquí, las voy a pasar un poquito más para allá. Y antes de hablar de lo que tengo aquí delante, me voy trayendo lo que tengo aquí a mi derecha, que también son bastantes cosas. Lo siguiente que voy a enseñaros ya no está en la cesta, que la voy a echar un poquito más para allá. No tiene mucho misterio, no sé si lo grabará la GoPro, está un poquito subido de altura, voy a bajarlo un poco. Bueno. No tiene mucho misterio, son dos VHS. Este es de la marca Electa, que no conozco, y este es de la marca Thomson. Esto se abre por aquí. A ver si puedo. ¿Lo veis? Típico antiguo, ¿no? Bueno. Dos VHS sin los mandos, pero sí con esos cables y tal. Obviamente me los traje aquí, los limpié estupendamente. Y en algunos vídeos ya he dicho que llevaba tiempo queriendo tener VHS, porque tengo un montón, pero un montón de películas antiguas en VHS. Lo que pasa es que uno de estos dos, la televisión parece que como que no lo reconoce o yo qué sé, con su cable puesto y todo. Y el otro sí que admite meter cinta. De hecho es que uno tiene una cinta dentro. Otro metió una cinta, la podía reproducir, pero no se veía en la televisión, no sé qué pasa. Total, que algún día de mi vida, lo importante es que ya tengo dos VHS a falta de uno. Este de abajo es enorme, es súper grande, se ve que es más antiguo. Algún día pues cogeré el VHS y lo llevaré pues a algún sitio donde sepan repararlo o sepan cambiar los cabezales o yo qué sé historia. Yo la verdad de esto no entiendo nada, pero llevo tiempo queriendo tener VHS pues para poder reproducir antiguas películas en VHS que tengo desde pequeño, no solamente las típicas de Disney, ¿no? Que bueno, eso pues más para mi hermana quizás y así eso, pero tengo muchas grabaciones de cuando yo era pequeño con mi padre
veíamos, por ejemplo, un trial que echaba en televisión española y grabamos ese trial, o un reportaje de un Supercross, el Supercross de Barcelona de 1993, creo que lo tengo completo, de televisión española de la 2, que lo presenta Lorenzo Milá, y bueno, pues eso, y grabaciones de 4x4 que echaban, y bueno, pues muchas cosas en VHS, o películas de enduro, películas del Camel Trophy, películas de un montón de cosas, pues poder reproducirlas en VHS. Ahora mismo pues no funciona, no sé qué le pasa. Uno tiene una cinta dentro, este creo, sí, este tiene una cinta dentro, que no puede sacarla. Este de arriba creo que no hacía nada, creo. Y este de abajo aproveché que tenía la cinta dentro para enchufarlo a la tele e intentar darle al play, pausa, echarla para adelante y tal, y como que funcionaba, pero no se veía en la televisión, no sé qué pasaba, no sé ni de qué es la cinta que hay dentro. A lo mejor la saco y me llevo hasta una sorpresa de que puede ser la cinta esa que hay dentro. Así que lo primero, estos dos bicharracos de VHS. Otra cosa para enseñaros, que aquí está el conector, que la uso prácticamente a diario, y igual que los VHS son unos bicharracos de grandes y de pesados, pero seguramente se arreglen y funcionen, pues es esto, que no hay que arreglarlo porque funciona perfectamente. Digo, la uso prácticamente a diario, incluso varias veces al día. Pesa, es grande, es de la marca Sanyo, está fabricada en Japón, es el modelo MR4112F, y como digo, funciona perfectamente. Aquí tiene para los cassettes. Aquí te dice el indicador de batería, no sé qué, condenser, micrófono, no sé qué historia. Obviamente su antena, que va estupendamente. Y bueno, pues aquí para AM, FM, lo típico, ¿no? Así que bueno, pues esta radio me la traje también de allí de casa de mi abuela. Como digo, funciona perfectamente. Esto que hay aquí, que pone 999, no sé exactamente de qué es esto que hay aquí. No sé. También la limpié cuando vine, la brillanté todo esto cromado que tiene aquí, que está prácticamente como nuevo. Aquí tiene también para enchufarle más cositas. Como digo, pesa bastante, pero es una maravilla y se escucha estupendamente. Coge la frecuencia estupendamente. Todos estos que tiene aquí volumen, el on, el off, en fin. Genial, me la traje de allí, me traje otra también, esta es más antigua, la otra que me traje es un poquito más moderna, pero también sigue siendo antigua, la tengo en el garaje, y cuando estoy tocando allí las motos, lo que sea, pues me pongo mi musiquita y tal, y estoy en la gloria, ¿no? Así que, ¿para qué comprarme una radio cuando he podido traer esta antigua que funciona de maravilla, ¿no? Así que bueno, os sigo enseñando cositas. Más que la edición, este vídeo lo estáis viendo a continuación del anterior, pero esto lo estoy grabando al día siguiente. Algo comentando ya que estaba sobre esta radio, repito, Sanyo, modelo MR4112F, pone aquí Made in Japan. Bueno, ya quería añadir un poquito de información. Y bueno, está buscando y me aparece que es de 1972, en otro sitio me parece que es de 1973, 72-73, es más antigua de lo que yo pensaba, y bueno, mientras hablo os dejo también algunas imágenes que he hecho captura de pantalla de características de esta radio. Yo la verdad no entiendo de todos esos datos que aportan, porque no entiendo de eso y tampoco me apasiona este mundillo, pero os digo que funciona perfectamente y eso es más antiguo de lo que yo pensaba, ¿no? Y ya relacionado con el tema de la radio del Made in Japan, aunque creo que ponía que el modelo F estaba fabricado en España, no sé, pero aquí pone Made in Japan. Sanyo, repito, ya relacionado con la radio, con mi abuela y con mi padre, que me gusta contaros cosas y bueno, pues soy abierto a eso. Siempre que sacábamos el tema de alguna radio, lo que sea, allí estando con mi abuela, me repetía una historia de estas que las abuelas te repiten un montón de veces, y tú pues la escuchas por no decir, mira, esto ya me lo has contado, pero bueno, siempre la escuchas y nos hace gracia y nos reímos, ¿no? Pues cuando mi abuela con mi abuelo viajaron a Japón, se trajeron una radio, era mi padre chico o muy joven, y a mi padre siempre le gustó mucho desmontar cosas, averiguar por qué las cosas y tal, ¿no? Y mi abuela siempre me contaba que se trajeron una radio de Japón muy buena, que aquí no la había, no sé si era esta, dudo que sea esta,
Y mi padre pues dijo que la iba a arreglar, y cogió y la desmontó por completa. Obviamente no la arregló, la radio no estaba rota y la radio se quedó desmontada ya para los restos y hubo que tirarla. Creo que me dijo que la tiraron o no sé qué historia. Pero esa historia siempre me la contaba, que se trajeron de Japón una radio que era muy buena y mi padre la cogió muy chico o joven y que la voy a arreglar, muy joven, a lo mejor 10 años o cosas así, que la voy a arreglar, destornillado tal, la desmontó entera y ya obviamente ya después no la montó. Así que bueno, esa historia siempre me la contaba mi abuela cuando te he contado, está en la radio que trajimos de Japón, otra vez la misma historia, pero bueno, no hacía gracia, ¿no? Así que bueno, ahora sí sigo enseñando más cosas. Lo siguiente que me he traído, me parece que también queda claro lo que es una Hispano Olivetti, una máquina de escribir. Sí, cuando no había ordenadores y tal, pues se escribía con esto. Y era de mi abuelo. Entonces, bueno, yo tampoco es que sea muy friki de este tipo de cosas, pero todo lo que tiene teclas, cosas mecánicas, pues sí que me llama mucho la atención, no más que las cosas eléctricas. Entonces, bueno, pues la funda, como veis, está un poquito rotilla. Y repito, ya no es el valor económico que tenga esto, es el valor sentimental, el poder conservar cosas de familia. Esto a lo mejor lo buscan en internet y vale ¿cuánto? 20, 25 euros, me da igual, es el valor sentimental. Así que bueno, esto pesa bastante y bueno, pues todo lo que tiene relación con las cosas así mecánicas, que se muevan los chismes y tal, esto, pues me llama la atención, ¿no? Además, es curioso, pues porque esta máquina de escribir era de mi abuelo, repito, a lo mejor también la usaba mi abuela, imagino, no sé. Pues tampoco sé de qué año puede ser esto, es una Hispano Olivetti, pone aquí línea 98, no sé de qué año puede ser esto. Esta era de mi abuelo por parte de padre, pero no me la traje de Andújar, obviamente, porque esta que veis aquí, más pequeña, era la máquina de escribir de mi abuelo, que está, a ver si la podéis ver aquí, voy a bajar esto, así, yo creo que la estaréis viendo. Otra Hispano Olivetti, pone Pluma 22. Si alguno sabe de máquinas de escribir, a ver si me podéis decir de qué año es esta y de qué año es esta. Esta, repito, línea 98 y esta Pluma 92. Está en su caja, lo que pasa es que está la caja por aquí pintadilla, pues caja o funda, mejor dicho, ¿no? Esta parece más antigua incluso, es bastante más ligera. Y bueno, pues siempre me llamó la atención. Esto de que pulse y se escriban ahí las letras y tal, pues aquí tiene una pegatina, Jazz Reference 97, tal. Bueno, me parece curioso, ¿no? No sé. Alguno de vosotros, pues conocerá o habrá escrito con esto y la juventud de ahora, pues no sabrá ni lo que es. Imagino que lo estaréis viendo así o no. Pluma 22, línea 98. La juventud ahora pues no sabrá ya ni lo que es una máquina de escribir, ¿no? Así que esto también me lo traje, bueno, esta no, era de mi abuelo por parte de madre, esta de mi abuelo por parte de padre. Menudo bicharraco de máquina de escribir y pesa una barbaridad. Así que bueno, os sigo enseñando cosas. Voy a cambiar la batería de la GoPro que ya se la está terminando de beber. Siguiente es esto que tengo aquí. También me preocupé por limpiarlo tanto por fuera como por dentro todo. Y la verdad, no sé ni lo que es, pero me llama la atención este tipo de maletines, este tipo de cacharros. Bueno, aquí pone Cinete 8 milímetros. Ahí, ¿lo veis? Obviamente pues tiene que ser como un pequeño reproductor de cine. Tiene su tuerquecita esto. Y vamos a abrirlo y os lo enseño, ¿no? Ahora en relación con esto, o casi relacionado con esto, os voy a enseñar otra cosa que tengo aquí, bastante antigua, y que sí que la trajimos para Málaga de casa de mi abuela hace muchísimos años. Mi padre estaba interesado en eso hace bastantes más años, falleció y tal, nunca se la trajo para Málaga y mi madre al final pues la trajo para aquí, ahora lo enseñaré. Bueno, vamos a abrir esto. Fijaos esto. Además se ve completo, se ve que no falta nada. Fijaos, no sé qué es exactamente esto, de qué año puede ser,
no sé, como veis, mi familia pues siempre ha gustado eso de inmortalizar momentos, grabar películas y bueno, lo mío viene de herencia de mi padre, pero realmente a él le viene herencia de sus padres, de sus abuelos, etcétera, ¿no? Ahora, como digo, enseñaré eso, que es de la época de la guerra civil prácticamente, lo que tengo ahí enfrente. Entonces, bueno, pues esto, no sé, también me da mucho respeto tocarlo porque no sé si puedo cargarme algo. Esto se quita, como veis se desencaja de aquí de la bisagra y bueno, pues esto de aquí se mueve, bueno, ya está. Es como un reproductor de cine, aquí tiene velocidad, aquí tiene luz, pero como digo, me da mucha cosa andar tocando cosas que no conozco porque a la mínima te lo cargas y ya está. No lo voy a enchufar ni nada y tampoco lo tengo ahí, ahora veréis. Ya está. ¿Qué os parece? ¿Conocéis esto de la marca Cinete? No tengo ni idea. Será francés, imagino, ¿no? Por aquí lo pone. Ni idea. Así que ya está. Esto luego lo grabaré con el teléfono y lo que tengo ahí, que es más antiguo todavía, bastante más grande y bastante más pesado, ¿no? Así que esto lo cerramos así de nuevo. Así, a ver. Así. Así, le ponemos su seguro por aquí, aquí tiene su asa, como veis está la caja nueva, la ponemos por aquí y lo siguiente por enseñar me queda una cosa de lo que tengo aquí a la derecha. Lo siguiente lo tengo aquí delante y en algunas fotos que he dejado mías de pequeño, muy pequeño, todavía ni montaba en moto siquiera, con un triciclo por aquí por mi casa, por el salón, se ve, si la encuentro la vuelvo a dejar mientras estoy hablando, se ve que de fondo, a mi altura prácticamente, hay como un reproductor de música, un equipo de música que es casero. Ese equipo de música lo fabricó mi padre, con un cajón que encontró en la basura empezó a meterle piezas y tal, le puso unos altavoces, sonaba muy bien, era muy casero, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó la atención también, cuando estaba por allí, en su antigua habitación, muy parecido a ese equipo de música, encontrar esto. ¿Lo veis? Por aquí dentro y por aquí atrás. Estaba llenísimo de polvo igualmente, me preocupé de limpiarlo perfectamente, ya ni mancha, ni te manchas tocándolo ni nada. Como veis, pues un trozo de aluminio con agujeros perforados. Aquí tiene algunos pequeños LED metidos, pues sí, condensadores y resistencias, no entiendo yo de esto. Mi padre era ingeniero técnico, especializado en mecánica, pero también le gustaba mucho la electrónica. Entonces, bueno, pues diseñó ese equipo de música que estaba en mi salón cuando yo era pequeño y encontré esto en su habitación que se le parecía mucho. Aquí por atrás entran unos LED, ¿lo veis? ¿Lo veis? Por aquí hay uno rojo, por este lado, bueno, ahora mismo que está por fuera, y por aquí hay uno amarillo, y por aquí hay uno verde, lo que pasa es que están salidos. Así por aquí, este por aquí, ¿lo veis? No sé exactamente qué es esto, luego lo grabaré, repito, mejor con el teléfono. Si alguno puede comentarme qué es esto, pues que me lo diga. A mí la verdad es que la electrónica, la electricidad y todo lo que tiene que ver con chispas y tal, no me gusta nada. A mí me gusta mucho la mecánica, pero esto no. Pero bueno, como era suyo y repito, se parece a eso que había en mi salón cuando yo era pequeño, pues esto se sube, se baja, esto igual, esto igual, esto igual, esto igual para volumen, yo qué sé, historia. Pues me lo traje para Málaga, lo limpié perfectamente y aquí está, aquí todas las conexiones, bueno, pues ya está, aquí pone Romi en este enchufe que hay aquí, ahí pone Romi. Así que, pues por aquí por mi derecha he terminado, por aquí ya está todo lo que había dentro de la caja de mimbre esta. Voy a enseñar cosas que tengo aquí adelante. Pues lo siguiente, esta carpetilla, es algo que está dentro de esta carpetilla. Esta carpetilla, que ahí veis que pone 1995, es una de las varias que yo conservo, porque, bueno, si no lo sabéis yo os lo cuento, yo del año 95, yo soy del 88,
Monto en motos del año 90 a 91 como mucho, pero del 90, algún mes ya del 90 montaba en moto. Con 2 años y medio yo montaba en moto ya, al principio con ruedines. Pero del año 95 al año 2000 yo competí el Campeonato de España y Andalucía de motocross, 60 centímetros cúbicos del 95 al 98 y luego 80, aunque en 80 solamente Campeonato de Andalucía. En el 2001 falleció mi padre y bueno, pues ya está, se terminó el motocross. Entonces, tengo en carpetilla ordenada 95, pues todos los listados, clasificaciones, mi carnet, el de mi padre, lo que había que pagar de licencia, un montón de cosas, de papeles que había que enviar a la federación y bueno, pues eso, todos los resultados de las carreras, de los entrenos. Aquí, por ejemplo, pues Federación Andaluza de Motociclismo, boletín de inscripción, Campeonato de Andalucía, bueno, y precios de aquella época, podía comparar precios de aquella época con lo que cuesta ahora, que es una salvajada. Lo que vamos, relación con Andújar que me he traído y relación con la carrera de Andújar. Esto estaba allí en casa de mi abuela y me hizo mucha ilusión recuperarlo. Como veis, lo hice en un vídeo que hice expresamente titulado así como Circuito Alameda del Guadalquivir, 1995-2024, no sé, pero hablando del circuito de motocross que había en Andújar, un circuitazo, ¿no? Entonces allí, pues, encontré esto que pone motocross, pase de vehículo, 17 de septiembre de 1995, Organización Motoclub Andújar. Además, tengo la suerte de que mi tía, la hermana mayor de mi padre, pues grabó con la cinta Video 8, que tengo digitalizado y subido en mi canal, esa carrera del Campeonato de España de motocross en el 95, ¿no? Yo con la Kawa 60, mi primer año corriendo con el dorsal 31. Entonces, esto primero del pase de vehículos. Luego, pues aquí, por ejemplo, tengo esto que lleva los acompañantes. Esto se le hacía aquí un agujerito y te lo colgaba aquí para poder entrar pues por todos sitios, ¿no? Pues por todos los bosses, por el preparque, por ir andando por alguna zona del circuito que no podía ir el público. Bueno, pues esto. Campeonato de España de Motocross, Motoclub Andújar con su logo, 1972, que es cuando se fundó el Motoclub Andújar, que no sé si seguirá existiendo. 16-17 de septiembre. 16 entrenos libres y cronometrados, 17 las carreras. Campeonato de España eran 2 días, Campeonato de Andalucía todos se hacían un día. Y el logo del Motoclub Andújar, ¿lo veis? Bueno, esto por aquí. Y esta pegatina de Motul, que bueno, pues patrocinaría esto, o el Motoclub Andújar pues vendería Motul y estaba esta pegatina, que como veis está sin pegar, está nueva. Estaba allí en casa de mi abuela. Como digo, mi abuela guardaba todo. Entonces, bueno, pues también encontré estos dos catálogos, ¿lo veis? Estos dos catálogos que se hacían de la prueba. Y bueno, pues aquí atrás estaba lo que es el recorrido, ¿lo veis? Pero este es el recorrido de aquel 95. Luego, en el 97, 98 tal, lo modificaron. Yo corrí allí durante varios años. Los 2 primeros años que corrí, pues no se me dio muy bien. El tercer año, que fue en el 98, pues gané las 2 mangas, que fui campeón de Andalucía de motocross. Gané todas las mangas de esa temporada de 60. Y bueno, pues aquí, bueno, pues te pone publicidad de Andújar que patrocinaba el evento, queridos amigos, tal. Y lo más curioso es que aquí está la lista de inscritos, 125 senior, por aquí atrás, bueno, ¿no veis? Entrenamiento día 16, competición día 17. Los horarios, las carreras, los entrenamientos, tal, bueno. Lista de inscritos 125 y lista de inscritos 60 Levin. Entonces, bueno, pues aquí están todos los pilotos, como veis son bastantes, pero lo curioso es que si nos vamos al dorsal 31, Málaga, Kawasaki, todo el mundo corría con Kawasaki en aquella época, no había KTM, Kawasaki, KX60, todavía no estaba la 65, que llegaron en el año 2000-2001 aproximadamente. Aquí, el número 31, bueno, pues no sé si lo veréis con la GoPro, luego lo grabaré con el teléfono, ahí está. El número 31, ¿quién es? Pues el Menda. Entonces me hizo mucha ilusión recuperar esto y que mi abuela pues guardase esto desde aquella época. Aquí está el logo antiguo de la Federación Andaluza de Motociclismo, el logo antiguo de la Federación Motociclista Española, mucho más bonitos estos logos antiguos que los actuales, que son horribles, unas letras ahí horribles, mucho más antiguos, más bonitos estos logos de aquella época.
y colabora excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, Delegación de Deporte, organiza Motoclub Andújar. Bueno, pues ya está. Se perdió aquel circuito, se perdió el motocross en Andújar. Hay un circuito que está muy bien en Villanueva de la Reina, que está cerca de Andújar, pero ya no es lo mismo, ¿no? Igual que el motocross, pues en aquella época era distinto, para mí más bonito, ¿no? Será porque vivía aquello, ¿no? Así que bueno, esto es otra cosita, voy trayendo más cosas de ahí, ya se van acabando todas las cosas que voy enseñando. Lo siguiente lo tengo aquí, y es que mi padre, y nos inculcó a mi hermana y a mí, no voy a decir pasión o yo qué sé, pero algo así, pero por los dibujos de Tintín y Asterix y Obelix. Y haciendo por allí limpieza, por casa de mi abuela, pues encontré todo esto. Las 7 bolas de cristal, todo esto son cómics, ¿lo veis? Y la verdad es que está en bastante buen estado. El cangrejo de las pinzas de oro, que esto yo lo tengo en VHS. Este está un poquito más currado. De hecho, sí, está un poco más currado. Pero bueno, ahí está. El tesoro de Rackham el rojo, ¿lo veis? Las joyas de la Castafiore. Aquí pone títulos publicados, todo esto, ¿lo veis? Bueno, así, las joyas de la Castafiore, aquí tengo Asterix y el Caldero, ahí, por aquí, Asterix el Legionario, tengo también VHS de Asterix y Obelix, Asterix en Bretaña, Asterix en España, el combate de los jefes, la vuelta a la Galia, que está roto lo que es la portada de lo que es el libro, el cómic, mejor dicho, y Asterix Gladiador. ¿Lo veis? Que ahora que lo estoy viendo, estos últimos que he dicho son antiguos, pero este que he enseñado al principio, Asterix el Caldero, es entre comillas más moderno. Este me lo regaló mi padre siendo yo chico. Siendo yo chico me regaló que además está en bastante mejor estado que este que hay aquí. Ahí pone todos los títulos que hay, ¿lo veis? Así. Bueno, pues todo esto de Tintín y Asterix y Obelix. Sigo enseñando por aquí. Sigo enseñando por aquí algunos libros que yo ya tenía en casa desde hace muchos años, que me regaló mi padre, pero no me cabe duda que son algunos libros que él se trajo de Andújar y me los regaló, ¿no? Y luego hay otros por aquí que también me he traído yo en este 2024. Bueno, en el 2024 me traje para Málaga vaciando el piso de mi abuela. Este lo tenía en casa siendo yo pequeño, pero seguro que él se lo trajo de allí de Andújar para acá para dármelo a mí, segurísimo, porque es un libro antiguo, como veis. Es un libro antiguo. Se llama El triunfo de la velocidad. Ahí lo estáis viendo. Por aquí igual. Luego esto me lo regalaron unos reyes, pero también es un cómic antiguo. 500 locos en carrera. Jane Gratton con Julie Wood. Y es que lo gracioso de este cómic es que la protagonista, que es Julie, para competir en una carrera tipo baja, se prepara, voy a grabarlo por aquí, se prepara un abultaco, ¿lo veis? Ahí está. Y será por eso, así yo creo que lo veréis, será por eso que mi padre me regaló este cómic. Y ahí pone lo que comenta que el que está preparando la moto, lo veis con los faros tipo baja, CBA y tal. El depósito es nuevo, puede contener 20 litros. Llevamos llantas ligeras, neumáticos Goodyear, he montado frenos de disco, cuarta calidad. Ha de ser ligera y la Bultaco es una pluma. Pues aquí está con los logos de Bultaco. Luego, viendo el cómic, pues se ve alguna gente que lleva una camiseta de Bultaco, una gorra de Bultaco. Es bastante curioso. No sé si alguno de vosotros tendrá estos cómics de Julie Wood, lo hay con otras versiones, con otras motos y tal, pero aquí compitiendo como en una carretera baja norteamericana, pues va con una Bultaco preparada. Así que este lo tenía yo ya, repito, me lo he traído de allí. Fijaos, el rally de los 5 continentes, trinca, presenta, tal. Bueno,
Se ve un cómic antiguo, colección Trinca, ¿lo veis? Bueno, así por aquí. Y me lo traje pues porque me pareció curioso. Pontiac, Mercedes, NSU, BMW, Rover, Sigma, Sicura. Me pareció curioso, tiene relación con el motor y bueno, además que está impecable, está impecable. Otro que me traje, la ruta viviente. Fijaos, esto parece una foto de Barcelona por los taxis. ¿Lo veis? Por aquí y bueno, pues aquí no pone de qué año es esto. Por aquí lo pondrá seguro. 1960, copyright agosto 1960. Pues a lo mejor es de los años 60 este cómic. Parece que por aquí como que se pegan algunas cosas. Cuerpo diplomático, parque móvil, parque guardia civil, remolque. Como algunas señales yo creo que hay que ir pegando ahí. ¿Lo veis? Los coches son tipo antiguo, el autobús, esto, la moto tipo antigua, el ciclomotor. Es muy curioso. ¿Veis? Aquí tiene pegadas algunas señales. A lo mejor que vendían como las estampitas y se pegaban por aquí. Porque ahora mismo estoy fijando. Chocolate Nestlé, la ruta viviente. ¿Lo veis? Aquí lo mismo. O sea, que esto lo vendían o lo daban estas estampitas comprando chocolatinas Nestlé. Chocolate Nestlé, que el logo tiene las letras más separadas de lo que las tiene ahora. Es un logo distinto. Ponemos por aquí y bueno, pues por aquí lo mismo. Aquí hay otras más. ¿Lo veis que están pegadas? Aquí hay otra. Fin de prioridad. Está ahí pegada. Pues eso me pareció curioso. Aquí hay otras más. ¿Lo veis? Paso prohibido. Prioridad de paso, dirección contraria. Aquí. Y bueno, pues me pareció curioso este libro, La ruta viviente, y me lo traje. Así que, bueno, pues otro más. Voy enseñando por aquí también este montón de aquí. Voy enseñando por aquí. Estos dos que voy a enseñar ahora, o esos tres que voy a enseñar ahora, los tenía yo ya aquí, pero no me cabe duda, como decía antes, que mi padre se lo trajo de allí de Andújar, segurísimo. No creo que esto lo comprase pues porque se ve un libro antiguo ya para cuando yo era pequeño. Entonces, bueno, pues se llama La moto en 10 lecciones. Ahí lo estáis viendo. La moto en 10 lecciones. Y todo sobre la moto de la A a la Z. Con la voz, Cantábrica. Y bueno, pues aquí pone esto del Corte Inglés. 300 pesetas. Ahí está. Bueno. Y bueno, pues un montón de información de lo que es la moto, la horquilla. Ahí pone, por ejemplo, la horquilla, los piñones del cambio, el carburador, el secundario, esto del pistón, los segmentos, ¿lo veis? Como un diccionario, pero de cosas de moto. Megáfono, del escape, mezcla aire con gasolina, un montón de cosas, ¿eh? Bastante curioso. Muy chula. Ahí te pone cómo hacer el rodaje, ponía por ahí algo del rodaje. Bueno, el freno delantero, toma de postura, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas bastante interesantes que hoy en día, pues, influencers te explican detalladamente, tal. Bueno, pues aquí está explicado cómo se hacía antes realmente. La moto en 10 lecciones. Otro libro. Motociclismo para principiantes. Y esto es otro libro que ya cuando yo era pequeño se ve que era un libro antiguo para cuando yo era pequeño. O sea, aquí también el Corte Inglés. 480 pesetas parece que costaba. ¿Y lo veis? Lo que no pone el año 1972. Copyright 1972. Pues quizás. Y viéndolo de nuevo, sí, bueno, por aquí para principiantes, tal. Viéndolo al revés. Ahí se escucha de fondo una sirena, pero voy a seguir grabando. Por aquí imágenes. Esto parece una Bultaco. Sí, esto es una Bultaco Pulsan. Ahí. Ahí están desmontando un motor V2. Aquí el motocross. En aquella época, ya ves. No veas. El motocross. ¿Lo veis? Por aquí más imágenes antiguas. Yamaha, Harley Davidson.
Así. Joder. Lo que ha cambiado la historia, ¿eh? Lo que ha cambiado la historia. A ver si os puedo enseñar algunas imágenes que salgan. Hay imágenes por aquí. Y por aquí. Chulísimo, ¿eh? A mí que todas estas cosas clásicas me gustan. Me gustan. Creo que todo el mundo debería saber de dónde venimos. No de dónde venimos esa pregunta que nadie puede responder, sino de dónde venimos en el aspecto clásico de dónde viene tu familia y de dónde viene el hobby que te apasiona, que en mi caso es la moto. Entonces, en todos estos libros antiguos que yo alguna vez, no soy muy amante de la lectura de libros y tal, sí leo mucho en internet, pero no de libros, pero sí que alguna vez me he puesto a leer algún capítulo de estos libros, ¿no? De todos los años que llevan esto en mi casa, alguna vez me he puesto a leerlo, ¿no? Así que esto por aquí. Luego está este que se llama Mundo Infantil. Este también nos lo trajo mi padre hace muchísimos años, pero se ve un libro antiguo para la época de mi hermana y mía. Yo soy del 88, esto es del 92, pero se ve un libro, yo soy del 88, mi hermana es del 92, pero se ve un libro antiguo ya para aquella época. Y es que está fijado, esto parece de los años 60, vaya. Esto por aquí el mundo. Y bueno, pues aquí más imágenes, aquí ya a color, ¿lo veis? Y pues más explicaciones de todo, ¿no? La verdad que es bastante curioso de cómo eran las explicaciones, los dibujos, las ilustraciones, pues en aquella época. A ver si pone aquí algún copyright de alguna época. 1958. Barcelona, 1958. He hecho el depósito, tal y cual. Bueno, pues esto también es un libro antiguo que además está está bastante bien cuidado, está prácticamente impecable y eso pues tiene ¿cuánto? 60 años, pues ya está, ahí está. Y el último, que sí que me lo traje yo esta vez de Andújar para acá, pues es de Cúspide, Seminario Gráfico, tal, y es de las vacaciones en España, ¿lo veis? Excelentísimo señor gobernador civil de la provincia de Málaga. Me lo traje pues porque tiene relación con el turismo, que es algo que es un tema que no me desagrada. Aquí lo veis, por ejemplo, esto es Palma de Mallorca, Baleares, Spain, tal. Tiene relación con el turismo, que es algo que no me disgusta, y además pues tiene un montón de fotos antiguas de un montón de destinos turísticos de España y un montón de publicidad de la época. Aquí, por ejemplo, Hotel Orotava. Esto es de Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Sol, urbanización Buenas Noches, su casa, tal. ¿Lo veis? Publicidad de aquella época con ilustraciones y fotos de aquella época, que hoy en día tú comparas esta misma foto y seguramente todo esto que es campo ya no es campo, ya está todo construido, masificado. Bueno, debió ser una época muy bonita aquella en la que no estaba todo construido ni masificado, obviamente. Había más campo. Golf Hotel Guadalmina, San Pedro Alcántara, Marbella, Costa del Sol, dirección telegráfica, Guadotel, Marbella. ¿Lo veis? Por aquí más. Muchas ilustraciones, pues, de aquella época. Boutique Redondo, una firma de prestigio, Madrid, Caballero de Gracia, Torremolinos, Plaza de José Antonio. Y fijaos esta imagen qué bonita, ¿eh? Esto parece también la entrada a Torremolinos antigua, ¿eh? Lo sé porque he visto imágenes antiguas muy parecidas a esta foto. Pista amplia, parlamento, tal. Pone algo de Málaga, pero no pone de dónde exactamente. Pero yo creo que es una entrada antigua a Torremolinos. A ver si en la página después sale. No. Sí, aquí pone Torremolinos. Lo que pasa es que lo pone en francés. ¿Lo veis? Esta imagen de Torremolinos. Torremolinos en aquellos 60, 70, pues tuvo que ser, no veas, una pasada. Lo que es la Costa del Sol, ¿no? Bueno, pues mucha publicidad de aquella época, con fotos de época, y bueno, pues esto es para dedicarle un buen tiempo. Aquí hay alguna color que se ve en coche y todo. Bueno, dedicarle un buen tiempo y poder ir viéndolo, leyéndolo, ilustrándolo, incluso comparando algunas zonas antiguas con algunas zonas modernas. Es muy curioso, ¿no?
Así que esto tiene relación con todos los libros que he traído, más algunos pocos que ya estaban aquí. Ahora, pues vamos a pasar al tema de la metralla, de la Bultaco metralla. Pensaba hacerlo al final del vídeo, cuando antes grabase todo esto que tengo aquí con el teléfono y tal, pero vamos a hablar de la Bultaco metralla. ¿Por qué? Pues porque en casa de mi abuela, pues me he traído pues muchos papeles muy antiguos, y algunos ya pueden ir sabiendo por dónde van los tiros, que tienen relación con mi padre. Entonces, mi padre cuando era pequeño, pues estuvo interno prácticamente desde los 8 o 9 años hasta, yo qué sé, pero bastantes años estuvo interno. Se ve que en cierto tipo de familia, pues eso estaba como de moda, o entre comillas se podía presumir de no, mi hijo lo he mandado interno a tal sitio. A mí a día de hoy pues me parece una pena no poder disfrutar de tu niño cuando es tan pequeño, ¿no? Pero en algunos tipos de familias, pues como que se podían dar ese privilegio de mandar a su hijo interno a tal sitio. Bueno, no quiero profundizar mucho en ese tema, pero aquí pues tengo todas las cartas, y esto porque mi abuela no es que fuese muy ordenada, pero mi abuelo sí. Mi padre heredó de su padre el orden, y yo he heredado de mi padre y también de mi madre el tema del orden. Yo soy extremadamente ordenado, aunque ahora mismo esté poniendo todo aquí por medio, yo soy extremadamente, pero extremadamente ordenado. Entonces, bueno, pues mi abuelo guardaba todas las cartas que mi padre mandaba cuando estaba interno. ¿Lo veis? Ahí pone José Manuel recuerda. Y hay cartas aquí desde muy principios de los años 60 hasta prácticamente años 80, que estaba mi padre estudiando en Madrid. Bueno, pues estuvo primero interno, ahí lo podéis ver incluso, en el Colegio La Salle, en Córdoba, entre comillas cerquita de Andújar, Colegio La Salle, escrita a señor Maruja Serrano Plaza, que era mi abuela, calle Agustín González, Andújar, bueno, pues la calle antigua donde vivían, ¿no? Bueno, pues cartas que yo no he leído todas, pero sí me he parado a leer unas pocas y me han dado mucha pena. Cartas muy bonitas, escritas con mucho respeto de mi padre hacia mis abuelos, casi me entran ganas de llorar porque recuerdo algunas cosas que he leído aquí. Entonces, bueno, pues yo qué sé, tampoco quiero profundizar mucho en este tema. Solamente eso, que a día de hoy, en 2025, pues nos parece un poco feo el que una familia... Pero claro, tenemos que ver la visión de hace 60 años, ¿no? Que una familia, pues porque se pueda permitir económicamente o porque esté como de moda, pues mandar al niño con 8 o 9 años ya interno a un sitio y pero bueno, mi padre me contó cosas de cómo vivió aquello, en fin, que podía empezar a llorar y no es plan, ¿no? Aquí de cuando estaba en La Salle. Después de La Salle, cuando era un poquito más mayorcito, pues se fue interno, a ver si puedo encontrarlo. Bueno, no voy a encontrarlo, pues lo tengo aquí, lo tengo también mezclado con aquello, pero bueno, tampoco hace falta que profundice tanto en esto. Estuvo primero interno en La Salle, siendo muy pequeño, y luego pues estuvo interno en Campillo, ahí en Málaga. Bueno, ahí en Málaga no, en un pueblo de Málaga, en Campillo. Ya sabéis lo del lema, la letra con sangre entra. Y tampoco quiero profundizar en eso, son cosas muy antiguas, cosas de familia también antiguas, cosas de curas antiguas en aquella época, muchos escándalos que salen a la luz prácticamente a día de hoy, y tampoco quiero profundizar en eso. Pero bueno, también aquí en todo el tema de los papeleos, pues me he traído, fijaos, esto por ejemplo es de una discoteca que se llama Discoteca Don Pedro, y fijaos lo que sorteaban. Son 2 tickets, fijaos lo que sorteaban. A ver qué discoteca sortea esto a día de hoy.
Bueno, voy a enseñar uno y son los dos tickets iguales. Esto por aquí y esto por ahí. Sortean 2 derby. 2 derby. ¿Qué os parece? Discoteca Don Pedro. ¿Alguien de Andújar o de Córdoba o de Jaén o de Fuengirola recuerda alguna discoteca que se llamase Don Pedro? A mí aquí en Málaga no me suena de nada, y mira que tengo recorte y me informo de cosas antiguas de Málaga. Capital. Sortean 2 derbis. Flipa. Se ve que no le tocaron, por eso están aquí los tickets todavía, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, aquí también hay otro ticket, ¿lo veis? Discoteca Don Pedro. Los tickets son el 7484, 7486 y 7487. Tengo esta pegatina, que no está pegada, que pone contamos contigo, yo esquío. ¿Lo veis? Bueno. Tengo esto, que es de Barum, Made in Checoslovaquia. A ver si puedo hacer para que lo veáis bien. Es que no veas. Bueno, de Barum. Ahí lo veis, de los neumáticos Barum. Bueno, pues eso por ahí. Esto lo enseñaré ahora. A ver, esto. Soporte. Mira, ¿os acordáis cuando aquí tengo las cosas del internado de Campillo? Y chuletas, primer parcial, termodinámica y tal, de cuando estaba también estudiando en Madrid. Realmente él se fue a estudiar a Madrid caminos, pero aprobó nada más que dibujo técnico o lo que sea, y mi abuelo dijo que de vuelta. Estuvo en Madrid 1 o 2 años, empezaba la movida, todavía no, pero casi que empezaba la movida, finales de los 70, finales de los 70, y se vino a estudiar ya a Jaén, y luego también hizo algunas cosas aquí en la Universidad de Málaga. Bueno, eso, ¿no? ¿Os acordáis cuando los permisos de conducción eran así? Bueno, a ver, voy a quitar las tarjetas. Los permisos de conducir. Permiso de conducir de mi padre, que pone aquí, no pone cuándo caduca. Debería ponerlo. Ah, sí. Este permiso de conducir era válido hasta el 19 de septiembre de 2006. Se sacó el A1 el 2 de febrero del 76, el A2 también 2 de febrero del 76 y el B1 el 28 de septiembre del 76. O sea, en el 76 se sacó los carnets de moto y de coche. Aquí está el tío, ¿eh? Ahí está el jefe. Permiso de conducir, ahí está. Está plastificado. Bueno, estamos llegando al quid de la cuestión de la metralla, ¿eh? Fijaos, esta pegatina también sin pegar. Es de Elf, ¿lo veis? Y esta también. Campeonato del Mundo, Fórmula 1, primer Elf. Bueno, pues esto también está sin pegar. Y ahora, señoras y señores, hablando de la Bultaco metralla, me corto este vídeo y ahora sigo hablando. Bueno, pues hablando de la Bultaco metralla, digo que en otros vídeos, por ejemplo ese de cómo recuperé la K75, en el que hablo de coches y motos de mi padre y también de coches de mi madre, pues cuando hablo de la Bultaco metralla MK2, que en aquella época yo hablaba con gente que estuvo con mi padre en esa época y tal, y decían que era un tiro, hasta aquella época, años 70, se ve fotos de la moto y se ve fotos de la matrícula, que la lleva en el guardabarro, además de llevarla atrás, pero no hay foto que se vea desde atrás, o quizás sí alguna, no sé, pero no se llega a ver, pero sí se ve en el guardabarro. Córdoba, 56.371. Entonces, bueno, sacando papeleos de estos antiguos, ¿qué me encontré? Bueno, pues esto lo grabaré mejor luego ahora con el teléfono. Ahí lo estáis viendo. ¿Qué pone? Oficina Automovilística Alés, Andújar. Señor don José Manuel Recuerdo Serrano, calle Agustín González número 2, Andújar. 5 de marzo de 1976. 5 de marzo de 1976. La metralla tenía ya algunos añitos ahí, ¿eh? ¿De qué año es la metralla MK2? Del 60 y largo por ahí. Pues aquí tenía ya por lo menos 6 años. 6 años mínimo. Creo que es de final de los 60, creo.
o muy principio de los 70, no sé. Esto es del 5 de marzo del 76. ¿Qué pone? Muy señor don tal, nos complace remitir a usted solucionado el asunto que se dignó a confiarnos. Su importe por suplido y gestión le indicamos a continuación. Agradecidos por su atención, le saludamos muy atentamente. Y pone, en esta parte de conceptos, transferencia moto Córdoba 56.371, o sea, la Bultaco metralla, que ya me pasaste hace unos cuantos años, no sé en fecha actual, pero hace unos cuantos años, sigue de alta y estaba con el teste verde, o sea que estaba al día de todo, ITV seguro todo. Transferencia moto, esa matrícula, pagado, registro, solicitud, derecho, registro, jefatura de tráfico, formalización, impuesto municipal, obtención de certificado y exención impuesto de lujo, tramitación, cédula de identificación fiscal, fotocopia y gestión. Lo podéis leer aquí. Ahí está. Coste de todo esto, 1.528 pesetas, o sea, unos 9 euros aproximadamente. Total pesetas, 1.528. Nota, se le adjunta permiso de circulación y cédula de identificación fiscal. Cuando se nos notifique la liquidación de los derechos reales, le comunicaremos su importe para que nos lo remita. ¿Qué os parece? Una pasada, ¿eh? Una pasada encontrar esto del 5 de marzo del 76, de 1976, de la Bultaco metralla. 5 de marzo del 76. En esta época todavía no se había fabricado la Bultaco Frontera 370 que yo tengo heredada de mi padre y que se fabricó o se matriculó en diciembre del 76, de este mismo año, ¿eh? Es curioso. Así que esto por un lado. Y luego tengo esto de la misma oficina automovilística ALES de Andújar, que bueno, pues aquí pone nos complace remitir a usted solucionando el asunto que se dignó a confiarnos, su importe tal, eso es lo mismo que antes, la saludamos tal. Y ahora pone, en concepto, pagado, registro, lo que decía al final de este papel, pues continúa aquí. Pagado los registros, solicitud y derecho y registro de jefatura de tráfico, tasa y honorario, obtención de licencia de conducir, 300, o esto de haberse sacado el carnet. Ah, no. Vale. Este papel tenía 5 de marzo del 76 y este papel tiene 14 de mayo del 74, ¿eh? Del 74. Y aquí pone obtención licencia de conducir. Total en pesetas 387,50. ¿Ahí la veis? 387 pesetas con 50, pues son aproximadamente unos 2 euros. A 3 euros no llega, por 3 euros son 500 pesetas. Pues eso. Obtención licencia de conducir. Se la junta licencia de conducir. Y aquí firmado por la oficina automovilística esta, ¿no? Y aquí tengo con el mismo clic, pues el resguardo. Había que quitarle el clic. Esto lo pongo por aquí. Resguardo. Andújar. 7 de octubre del 76. Un resguardo de 4.055. Derecho. Esto no sé exactamente lo que es. Y aquí, Gestoría Pérez Serrano, Autoescuela, Córdoba, a nombre de mi padre, 4 de octubre del 76. Me complazco, le responde, me complazco en pasarle el cargo correspondiente a la obtención del permiso de conducir clase B a favor de su hijo José Manuel. O sea, esta carta se la manda, sí, José recuerda a la Torre, que era mi abuelo, esta carta se la mandan de una gestoría a mi abuelo, pero es para el carnet de conducir clase B de mi padre. Curso carnet de conducir, 4.055 pesetas. Ahí está. ¿Cuánto cuesta sacarse el carnet? El B, pero este no sé si, este será de coche, no sé. 4 de octubre del 76. No sé, a lo mejor cogía la moto hasta sin carnet, vete tú a saber, pero bueno, en aquella época, además por Andújar y más viniendo a la familia que venía, no creo que le pasase nada. ¿Cuánto cuesta el carnet a día de hoy? No sé, la verdad, no sé. Yo me lo saqué en 2006.
pero aquí costaba 4.055 pesetas, o sea, a 30 euros no llega, 30 euros son 5.000 pesetas, pues 4.055 pesetas, carnet de conducir clase B. Y ahí es este resguardo que le dan de haber pagado las 4.055 pesetas. Así que por eso lo voy a poner aquí como estaba, con su clip, con todo ordenado, y os lo vuelvo a repetir, soy extremadamente ordenado. Y 2024 una de las cosas que hizo es que fuese más ordenado todavía. Así que esto que he contado tiene relación con la bultacometralla, pero este vídeo también tiene que ver con el Citroën Méhari. Así que ya que estamos con esto, pues os cuento lo que tiene relación con el Méhari antes de grabar todo con el teléfono y antes de despedir el vídeo, obviamente. Así que me traigo de nuevo este Citroën Méhari del año 71 y no os tengo nada más que enseñar. Bueno, sí, una cosa del Citroën Méhari, pero lo curioso es lo que os voy a contar a continuación. Bueno, pues ¿qué tiene relación con el Méhari? Os quiero contar. Como dije en ese vídeo de mi balance de mi 2024, que fue duro, pero le doy las gracias, pues una de las cosas que dije en ese vídeo es que en 2024 pues he subido a Andújar más veces que yo creo que en toda mi vida. He subido muchísimo a Andújar. Algunas de esas veces pues he hecho vídeos de un fin de semana en Andújar con mi pareja, incluso con mi hermana y su pareja y mi sobrino Gonzalo, que lo subimos a ver la Morenita, a la Virgen de la Cabeza. Bueno, pues una de esas veces, hablando con mi tío, dando una vuelta, un paseo por el campo, pues me llevó allí en su viña, las casas de campo allí se llaman viñas, me llevó a un depósito grande de fibra de vidrio, que hay unas vistas de allí que se ven un montón de pueblos, se ven distintos tipos de sierra, incluso al fondo a veces se ve Sierra Nevada, desde allá arriba, y está el depósito de agua allí en alto, de fibra de vidrio. Entonces, ese depósito lo compró voy a ponerme aquí, lo compró en un sitio de especialistas en piscinas y cosas con fibra de vidrio que hay a la salida de Andújar, dirección Madrid. Puedes tirar a la derecha, dirección Córdoba, o a la izquierda, dirección Madrid o Despeñaperros, ¿no? Santa Elena, Despeñaperros, El Muradiel, dirección Madrid. Que se llama Poliéster Diego. Y me dijo que cuando fue a comprar ese depósito de fibra de vidrio, como el Méhari, pues fue a encargarlo allí y tal. Y cuando pasó a la parte de atrás de la nave, a una oficina que hay donde se paga y tal, ¿no? Pues iba allí andando por el carril, mira a la izquierda, que hay como unos aparcamientos techados, creo que techados, me dijo. ¿Y qué ve? Ve un Citroën Méhari rojo, matrícula de Madrid. Y se queda mirándolo, la matrícula, y dice: si ese Citroën Méhari es el de mi hermano Pepe. Y se quedó que no veas, se acercó a verlo, rojo, matrícula de Madrid, dice: si este era el de mi hermano Pepe. Estaba allí el Citroën Méhari. Lo que pasa que, bueno, yo algunas de las veces que he ido a Andújar he pasado por allí, pero no he logrado verlo. Curiosamente, a la persona que le hemos vendido el piso donde vivía mi abuela, que como dije, si estáis siguiendo el vídeo, lo compraron en el año 80 y directamente lo pusieron a nombre de mi tío, de este tío y de mi padre. Mi abuelo pues, tenía su fruto y tal, pero la propiedad era de mi padre y de mi tío. Pues cuando yo he ido allí a Andújar y lo he buscado, he pasado por allí por Poliéster Diego, no lo he visto. Pero cuando hemos vendido el piso, la mujer de la persona que ha comprado, bueno, ha comprado el piso un matrimonio, pues la mujer tiene una prima, no sé qué historia, que su pareja o algo así trabaja allí en Poliéster Diego, o algo de allí, un primo, no sé qué historia, y le preguntó por un Citroën Méhari, y le dijo que sí, que allí había un Citroën Méhari, y le mandó foto, pero la foto que le mandó no era un Citroën Méhari rojo, era verde, y la matrícula era, no recuerdo cuál, me la enseñó desde su teléfono la foto del Méhari, pero era un Citroën Méhari verde y no era la matrícula de Madrid como eso, ¿no? Entonces me extraña, pero mi tío dudo que se equivocase cuando iba andando y vio ese Citroën Méhari rojo, matrícula de Madrid. O sea, imposible. Ese Citroën Méhari lo compró mi bisabuelo en los años 70
porque él era constructor, bueno, tenía distintos tipos de empresas, una era la construcción, y compró ese Citroën Méhari para que el responsable de una obra que creo que se estaba haciendo en Bailén, pues fuese por una zona de campo con ese Citroën Méhari. Luego mi padre pues empezó a darle por culo lo que sea con el Méhari, y mi bisabuelo pues se lo regaló, se lo vendió muy barato, y ya está, ¿no? He dejado algunas fotos que se ve mi padre con el Méhari desmontado completamente, pero no se le ve la matrícula. Entonces, fijaos, casualidades de la vida, casualidades igual por las cuales yo vi la K75 circulando por la calle a través de una cosa que me pasó aquí en el pecho, que me tuvieron que operar, la cosa se pospuso, entré más tarde, vi la K75, bueno, pues igual que ese tipo de casualidades, fijaos lo que son las cosas. Esa conversación con mi tío ocurría más o menos en mayo, cosas así del 2024, bueno, pues un día por la tarde estaba aquí en casa con mi hermana, a muy poco de eso, hablando de una amiga de mi madre que vive aquí en el barrio, en el Palo, y hacía tiempo que no veíamos. Pues ¿qué creéis que pasa? Pues al poco tiempo de esa conversación con mi hermana, yo estoy siendo 100% sincero, le escribe a mi hermana esa mujer que hace tiempo que no veíamos, que era amiga, que es... Yo siempre me gusta hablar en presente, nunca me gusta hablar en pasado. Aunque hable mucho en mis vídeos del pasado, me gusta hablar en presente, que es amiga de mi madre. ¿Qué tal, Almudena, tal y cual? Y dice, os mando a mi hermana y a mí, o te mando, me da igual a mi hermana, pues está hablando con ella por WhatsApp. Te mando, voy a esperar que pase esta sirena y ahora os cuento. Pues dice, te mando estas dos fotos con tus padres en una fiesta de los Verdiales, ahí en los Montes de Málaga. Y se ve, de hecho yo no me corto y os dejo esas fotos. Se ve mi padre con mi madre y un montón de amigas suyas, ahí en los Montes de Málaga, creo, ahora mismo estoy hablando de memoria, hace tiempo que no veo esas fotos, las tengo que buscar en el disco duro para juntarlas a este vídeo. Se ve con, creo, hasta unos pantalones de campana, no sé, pero bueno, es bastante fuerte. Alguien me preguntaba el otro día en una foto que se ve la K75 con mi madre embarazada un poquito cuesta arriba, y me preguntaba alguien en el vídeo, ¿cómo haría tu padre para levantar la moto del Caballete estando cuesta arriba? Y le respondí que mi padre es que estaba realmente fuerte, y con la K75 mi padre tenía 29, 30 años, no llegaba, en el año 87. Entonces, bueno, pues mi padre esa con las mujeres, pero ¿a dónde llegamos ahora? Que hay una foto que dice la mujer esta, mira, aquí estamos todos montados en el Méhari, tal y cual, y se ve la matrícula del Méhari, Madrid, sin número, quiero recordar que era, ahora mismo es que repito, hace tiempo que no veo esa foto, si no hablaría de memoria os diría la matrícula, Madrid, sin número, no sé de qué año corresponde. Si alguno de vosotros está viendo esto, está llegando hasta aquí todo, de hecho en la escala de tiempo dejaré la matrícula del Méhari, y está viendo esto, como sé que alguno de vosotros buscáis con las aplicaciones de estas por tráfico, no sé qué historia, y os salen igual que os salía con la metralla que estaba al día, ¿qué os sale si introducís esa matrícula? ¿De qué año es el Citroën Méhari? ¿En qué año fue su primera matriculación? ¿Cómo se encuentra a día de hoy? Si está cortado porque también se ha chupado esa batería. Es que la GoPro esta que es antigua, con la batería antigua y con el micrófono externo, pues chupa batería. Espero que se haya grabado lo que he estado contando antes. Decía, la matrícula del Méhari la dejaré escrita en la escala de tiempo por si alguno de vosotros puede buscar con esas aplicaciones de tráfico o lo que sea historia, ¿qué sale si introduce esa matrícula? Matrícula Madrid, creo que no tiene ni letra al final, con la tipografía esa antigua letra finita, creo que tiene una pegatina de no sé qué historia por atrás también. Y me ha hecho mucha ilusión saber la matrícula, la verdad. La verdad, si yo tuviese espacio, además de esas 16 motos que hice ese vídeo que no me importaría tener, tendría también algún coche clásico. Y uno de los coches clásicos que tendría sería un Méhari, rojo o verde como era el de mi madre. Es un coche que a día de hoy, sobre todo para el verano, para el clima que tenemos en Málaga, aunque ahora hace un poquito de humedad y fresco, es genial. Además simple, refrigerado por aire. Para algunas cositas pues me parece un coche ideal, ¿no?
Me parece un coche ideal. Si están los precios por las nubes, como todos los clásicos, pero bueno, son solo suposiciones. Ni voy a tener 16 motos como dije en ese vídeo, ni esas motos, ni un Méhari, ni más coches clásicos, pues porque no. Así que si alguno de vosotros encuentra esa matrícula, pues me la puede comentar ahí abajo en los comentarios y me dice que sale introduciendo esa matrícula en tráfico. Lo mismo el coche se encuentra con incidencias o está al día. Al día no creo, porque mi tío me dijo que a lo mejor estaba allí para que le hiciesen algo con fibra de vidrio, yo qué sé. Pero la cuestión es que ese Citroën Méhari, matrícula de Madrid, color rojo, pues sigue por aquella misma zona que es Andújar, por donde estuvo casi toda su vida. Ese coche, pues mi bisabuelo lo compró en Madrid, tenía contacto en Madrid, bueno, más historia en Madrid, y lo trajo para Andújar, pues para lo que he dicho, para esa persona que estaba encargada de una obra, creo que en Bailén, que por ahí tenía hasta no hace mucho los planos de esas construcciones. Y me parece muy curioso, ¿no? Así que he contado pues esto de la bultacometralla y esto del Citroën Méhari, que son las temáticas protagonistas de este vídeo. Pero acabo de acordarme que también relacionado con bultaco y también relacionado con mi tío, con este que me contó lo del Méhari, pues os puedo contar otra anécdota, porque además ocurrió en aquella conversación en la que me dijo que había visto el Méhari. Y es que hablando de motos, mi tío, que en algún vídeo de estos de fin de semana en Andújar lo he entrevisto, en el que habla un montón de plantas, nos cocina una paella, luego con el incendio que se produjo en la Sierra de Andújar en agosto del 2024, sí, 2024, pues se le han quemado todas las plantas. La casa con suerte ha tenido suerte y no, pero las plantas ha ido muy bueno. Entonces, bueno, pues contándome, a él le gusta mucho la naturaleza, a mi padre también le gusta la naturaleza, pero a él no le gusta lo que sí le gusta a mi padre, que es la mecánica. Dice que mi padre era 2 años o 3 mayor que él, y dice que mi padre lo cogía, lo ponía ahí al lado, pero tráeme la herramienta no sé qué, y él empezaba, pero Pepe, a mí déjame tranquilo, que yo no quiero saber nada de herramientas y tal, ¿no? Pero bueno, no le gustaba la mecánica, tampoco le gustan mucho los coches ni las motos, prácticamente nada, pero sí que tuvo una bultaco. Se ve que mi padre era bultaquista, tuvo la metralla, tuvo la frontera, y a su hermano pues le buscó una bultaco lobito. Imagino que sería aquella que era amarilla y azul. Entonces, ¿qué me contó? Que yo no sabía. Que esa bultaco lobito se la trajo a Andújar mi padre desde Madrid. Desde Madrid se fue, compró la bultaco lobito y se bajó a Andújar con la bultaco lobito. Y me dijo, contándome, que se bajó lleno, con alguna chaquetilla y envuelto por dentro en papel de periódico. En papel de periódico. Imaginaos cómo se viajaba en aquella época. La suerte que tenemos hoy. Bueno, yo viajo realmente con un chaquetón mototécnica de hace 30 años o más, pero la suerte que hay hoy en las equipaciones, protecciones, contra el frío, contra la abrasión, y cómo se viajaba en aquella época. Que a lo mejor unos guantes, una chaquetilla forrada con papel de periódico por dentro, unas botas tipo militar, una gafilla, y es como se viajaba. Bueno, pues con la bultaco lobito esa, que creo que era 125 o 175, no sé, o 100, no sé, la amarilla y azul imagino que sería, desde Madrid a Andújar, que son tranquilamente, yo que sé, 300 kilómetros o algo más, por aquellas carreteras antiguas, imaginaos, ¿no? También me viene ahora a la cabeza, no relación con el tema este de Andújar, pero sí relación con viajar en moto, viajar en una bultaco y viajar forrado de papel de periódico. La primera vez que mis tíos de Málaga, aunque en aquella época vivían en Granada, conocieron a mi padre en Granada, que estaba mi madre en Granada y fue mi padre de Andújar a Granada a conocerlo con la bultaco metralla, llegó igual. Llegó sin casco, con una gafilla, igual que en las fotos que os he dejado, con la gafilla, con unos guantes, pues me lo ha contado mi tío, que sigue vivo, y envuelto en papel de periódico. Y además mi tío, siempre que me lo cuenta, le hace gracia. Llegaba allí envuelto en papel de periódico y llegó a Granada con la bultaco metralla, ¿no? La bultaco metralla aquella, pues con mi padre, pues yo creo que tuvo que dar bastante guerra, como decía al principio, que gripó por ahí por la restante que era con su amigo, que en aquella época tenía una Montesa Comando,
pero iban los dos en la metralla y griparon por ahí por la recta de Antequera, en el camino de Fuengirola. La pudieron arreglar, llegaron a las tantas de la noche a Fuengirola. Historia antigua, tenía que ser una pasada de auténtico aquello, ¿no? Pero tampoco tenía que ser guay vivirlo, ¿no? En aquella época, joder, me ha gripado la moto aquí en mitad de Antequera, ahora qué buscamos, qué hacemos, pero al final llegaron a Fuengirola. Así que este vídeo a lo mejor dura 2 horas, a lo mejor dura 2 horas, no sé, estoy hablando muchísimo. Nadie va a ver este vídeo realmente, pero a mí me viene bien para aprender o seguir aprendiendo el desenvolverme delante de una cámara, conversar delante de una cámara, contar cosas delante de una cámara, ordenar lo que hago delante de una cámara, compartir recuerdos míos personales con vosotros delante de una cámara, y bueno, pues editarlo y eso, compartirlo en YouTube. Este vídeo se va a subir el próximo domingo. Hoy, repito, estamos a 15 de enero, son actualmente, bueno, está por lo del WhatsApp, son las 12 y pico, 12 y 12 de la mañana, el 16, 17, 18, creo que el 20, no, el 20 es el lunes, creo que el 19, que es el siguiente domingo, se sube este vídeo y luego ya empezarán los vídeos de la Ruta 66, que ya me sirvió ese mapa de los Estados Unidos de América para hacer todos los mapas míos y hacer los vídeos. Así que voy a ordenar esto un poquito, con el teléfono grabo, para que veáis mejor de qué va todo esto, y luego ya me vuelvo a grabar con la GoPro, que el vídeo de la despedida lo voy a grabar ahora mismo para no tener que mover todo esto 2 veces, y ya despido el vídeo. ¿Qué os parece? Una pasada, para mí una pasada, compartirlo con vosotros, una maravilla. Por más que la edición, esto lo estoy grabando al día siguiente, aunque lo veis ahora, antes de que veáis lo de grabar todo con el teléfono móvil y luego pasar a despedir el vídeo. Alguna batallita más del Meari, que ya que está siendo protagonista, o uno de los protagonistas junto con la metralla de este vídeo, pues alguna batallita más que me cuentan mis primos mayores, que tienen pues 10, 12, entre 10 y 13 años más que yo, de aquella época que mi padre tenía el Meari, mi madre tenía el Meari, y me cuentan, sobre todo el Meari de mi padre, que por cierto, tanto mi padre como luego mi padre se lo instaló a mi madre en su Meari, le tenían puestos desconectadores de batería. Por ahí por dentro, por aquí abajo remetido algo, me lo decía mi madre, que se lo montó mi padre, y mi padre también lo llevaba montado, desconectadores de batería, porque decía mi madre que dejaba el coche en la calle por la noche o lo que sea, incluso donde ella vivía, que era una zona muy tranquila, y a lo mejor se encontraba gente sentada dentro, o gente que se hacía una foto dentro del Meari, pues no tenía ni puertas, ni era muy fácil meterse, ¿no? Entonces le tenían puesto un desconectador de batería. Y bueno, como decían mis primos, historietas que me cuentan, sobre todo con el Meari de mi padre, pues de meterse en la playa. Mi padre venía de Andújar a Málaga aquí, meterse aquí en la playa de la Acacia, en Pedregalejo, y bueno, incluso llenarlo de agua y hacer una piscina dentro. También me han contado que una vez rescataron de la playa una tortuga muy grande que estaba herida, no sé qué, y la llevaron al aula del mar en Málaga. Y bueno, pues un montón de historias. También me contaban que con el Meari lo llevaban mis padres, a mis primos, lo llevaban a Tívoli. Bueno, pues muchas historias, ¿no? Y también decía, bueno, el Meari de mi padre, ya lo he dicho, matrícula Madrid 925-545, he mirado que es del año 72 o cosas así. El de mi madre era verde y era matrícula Granada, pero no sé la numeración. Sé que a través de mi tío, que como digo de Granada, cuando conocieron a mi padre, que iba con forrado de papel de periódico, lo compraron a alguien de estos de Ávilas Rojas, no sé si el sobrino, no sé qué, de Ávilas Rojas. Y mi tío me dejó caer hace un tiempo que ese Meari todavía sigue vivo y que está por la zona del Muñécar. No sé si es verdad, si no, pero bueno, ese Meari verde era matrícula Granada, así que, pero no sé la numeración. Pero bueno, ya está, no voy a tener ninguno de los dos, pues porque como digo, no tengo espacio para guardar más coches, ni más motos, ni nada. Pero bueno, simplemente dejar eso inmortalizado, las historietas de mis primos y eso, que el verde era matrícula Granada. Así que ya está, ahora sí, ahí el Meari. Para mí maravilloso pues compartir esto con vosotros, aunque esto obviamente no interesa a nadie, ¿no? Pero bueno, si os interesa pues, y tenéis anécdota y tal, pues los comentáis ahí abajo, con la metralla, con el Meari, lo comentáis ahí abajo. Voy a pasar ahora a grabar todo con el móvil, aunque ya está grabado, esto es magia de la edición.
y luego ya despediré el vídeo. Pero bueno, guay tener esto inmortalizado. Pues lo primero que os grabo, que no es lo primero que he enseñado, pero ya bueno, pues estoy aquí y grabo. Estos son las dos máquinas de escribir, repito, de mi abuelo materno y de mi abuelo paterno. Hispano Olivetti, pluma 22, no sé de qué año puede ser esto, pero sí que tiene bastante años, obviamente. Y línea 98. Así. Y así, aquí está un poquito roto lo que es el espaciador, pero bueno, funciona. Ahí lo veis. Bueno, pues esto, lo primero, máquinas de escribir. Después de las máquinas de escribir, estos dos VHS, ahí estamos, este Electa y este Thomson. Este se ve más antiguo, pero es un bicharraco, ¿eh? Y pesa que no veas. Este pesa también, pero menos, pero aquel no ve. Bueno, sí, y por aquí la puertecilla esta, se puede abrirla, ya la abrí antes con la GoPro, pero así. Bueno, pues ahí está también. Este tiene una cinta dentro o algo. Este sí que se ve por ahí dentro. Este tiene dentro una cinta o algo. Así que ya está, sigo grabando. Como ya enseñé también con la GoPro, esta radio, que no sé qué fecha tendrá, me traje otra también, lo que pasa es que la tengo en el garaje, pero eso, no sé cuántos años tendrá. Funciona de maravilla, se escucha perfectamente. Este es el conector que tiene. Y bueno, pues como veis es de la marca Sanyo. No pone por aquí modelo. Bueno, por aquí tiene esto también ahí de batería, condensador, no sé qué historia. Por aquí pone modelo MR4112F. Ahí está, Made in Japan. Lo mismo esta radio la compraron cuando estuvieron de viaje en Japón. No tengo ni idea. Así que bueno, pues sigo enseñando cositas. Siguiente decía, en 1995, cuando yo empecé a correr, aquí, fijaos mi licencia. ¿Lo veis? Categoría Alevín. Ignacio Recuerda López, homologada por la RFME 1995. En fin, DNI ni tenía todavía. Bueno, pues esto, de la carrera de Andújar, 17 de septiembre del 95. Lo enseñé más detalladamente con más cosas antiguas en un vídeo del circuito de CIA Alameda del Guadalquivir. ¿Lo veis? Alameda del Guadalquivir, todo esto, la pegatina Motul, enseñaba por ahí los pilotos, la lista de inscritos, y bueno, pues alguno por ahí quizá os suene, Carlos Campano, que fue campeón de España en aquel 95, que me doblaba varias veces. Pero bueno, la cuestión es el dorsal 31, el Menda de Málaga, el único de Málaga realmente, ¿eh? Y bueno, pues todo el mundo con Kawasaki. ¡Hala! Sigo grabando, no veamos nueva montaña de cosas. Siguiente, esto que decía que este y este ya los tenía aquí, pero seguramente los trajo mi padre siendo yo pequeño, los trajo de Andújar para acá porque se ve el libro antiguo. Este quizá no tanto, pero bueno, en relación con Bultaco decía antes, a ver si puedo grabar con una mano. ¿Lo veis? Por ahí incluso pulsan en el asiento, ¿lo veis? Ha aligerado la llanta, le ha puesto freno de disco, fijaos el bloque motor, qué bien hecho, Los faros Civier, por ahí al fondo se ve otra, por ahí otra en chasis. Y lo que decía, la Bultaco es una pluma. Está muy, muy curioso este cómic. Si tenéis oportunidad de conseguirlo, comprarlo, lo que sea, buscarlo porque está muy chulo. Y bueno, pues este es el triunfo de la velocidad. También, bueno, pues así. Es que no puedo grabar todo en detalle, obviamente. La moto en 10 lecciones, motociclismo para principiantes. Son todos libros antiguos. Esto lo he dicho que es como un antiguo catálogo de cromos que ponía las pegatinas esas de Nestlé. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo. ¿Lo veis? Chocolate Nestlé, cromo número 26. Este es el número 94. Bueno, pues esto, el rally de los 5 continentes. Bueno, pues también es un cómic tipo también este de aquí, ¿no? ¿Lo veis? Qué chulo. Bueno, pues lo encontré allí. Está en muy, muy buen estado.
tiene relación con el motor y me lo traje. Esto no tiene relación con el motor, me lo traje de allí también, pero tiene relación con el turismo y como he dicho, bueno, pues además de esto de Málaga y tal, pues hay muchas imágenes antiguas, tanto de Málaga como de otros sitios y de publicidad y de comercio y tal. Ahí por ejemplo se veía el Ayuntamiento de Málaga, ¿lo veis? Esto lo estoy grabando in situ, no está para nada preparado. Aquí está como en alemán o yo qué sé. Y aquí en español, mira, esto del Pimpi, curioso. Esto sigue a día de hoy. Explanada Alcazabilla, 22, 30, 16. Bueno, pues fijaos aquí, todo esto ahora está cambiado. Bueno, está cambiado todo, ¿no? Está cambiado todo. Ahí. Málaga. Ahí también Málaga, ¿lo veis? Bueno, pues a mí todas estas cosas de publicidad antigua y tal, a mí me encanta. A mí me encanta. Además hay demás sitios, además de Málaga. A mí me encantan todas estas imágenes antiguas. Bueno, pues también me lo traje. Voy a seguir enseñando más cosas. Pues este sí que lo tenía aquí en casa, aunque se ve que es un libro también antiguo, ¿lo veis? La manera de enseñar de antes, más simple, no sé, y se enseñaba igual. Todo esto es de Asterix, este primero pues está un poco más harto de vivir, pero bueno, todo esto sí que se ve en mejor estado. Ahí son varios, lo he enseñado antes uno por uno con la GoPro por los títulos. Y estos de Tintín, ¿lo veis? La joya de Castafiore. Esto está en buen estado realmente. El tesoro de Racamel rojo. Hay muchos capítulos completos de YouTube, de Tintín en YouTube, las 7 bolas de cristal. Y por aquí hay otro que era las pinzas de oro. Así que, otra cosa grabada. Otro par de cosas, pues lo que decía de esta caja de Glenfiddich, de whisky, de 15 años cuando se compró. Y bueno, lo que decía, que por atrás pues parece el silencioso de una BMW K75. Y la verdad es que igual, la K75 está así en este ángulo más o menos. Esto por una parte, y por otra, esto. No sé qué nombre tiene esto realmente, pero siempre me llamó la atención que mi abuela lo tuviese ahí en el salón, ¿no? Entonces, como veis, pues va bajando todo muy lentamente. Esto se pone hacia la luz y por ahí, no sé si lo podré grabar. Sí. Así, lo pongo hacia la luz, ahí. Pues eso va bajando y según lo que va pasando, pues se van haciendo una serie de figuras. Así que bueno, pues está bastante curioso y ha terminado aquí en Málaga. Lo que os decía que se parecía a algo, un aparato, un equipo de música que había aquí en el salón en mi salón de casa cuando yo era chico. Y no sé exactamente qué es lo que puede ser. Yo de estas cosas que no entiendo nada. Si alguno de vosotros entiende, pues me lo comentáis, pero está hecho igual. Esto es como un cajón de madera. De hecho, esto lo puedes levantar si quieres. Y por dentro, pues aquí tiene como su enchufe. Ahí está. Por aquí tiene otro. Y no sé si tendrá más. Aquí tiene algo más también. Otro enchufe. Como veis, todo está limpio, no mancha. Cuando me lo traje no habla de polvo y todo que había por aquí. Las conexiones. Por aquí. Por detrás dice que hay como unos LED. Ahí hay uno, por allí. Por ahí hay más. Y por aquí, así. ¿Lo veis? Aquí pone Robbie. Y por aquí, así. Esto no sé si se enroscaba. Así. En fin, no tengo ni idea de qué esto, de qué puede ser, de qué pensaba mi padre cuando lo hizo. En fin, ya está. Ahora así un poquito más. Esa resistencia, esa historia. Y listo. Está por aquí. Así, así. Esto obviamente se gira como para los tonos, yo qué sé. En fin, otra cosa más que os enseño. Siguiente, esto. Empezamos de derecha a izquierda. Lo decía, teníamos en la cocina un montón de recuerdos de bodas, de historia. Y bueno, pues me traje este, me pareció curioso. Te casaste, la cagaste. Recuerdo de Andújar. Y por aquí, pues estas llaves, que estaban juntas, dije, con este llavero de Cepsa. Por aquí, estación Virgen de la Cabeza. Ahí está. Sí, todavía no está el prefijo 953 de adelante. Con más llavero antiguo, de Renault, ¿lo veis? Por aquí, de Borrego, de Ford. De Ford tengo un montón, había un montón, pero un montón de llaveros de Ford, ¿eh? Aquí,
todo esto. Esta llave ahora la enseño. Y bueno, pues aquí otro llavero relacionado con el automovilismo antiguo, ¿lo veis? Del Linares, Fiat, año 1901. Por aquí más antiguo, os enseñaba este de la romería de la Virgen de la Cabeza. Lo veis, esto que está aquí el santuario, año 82-83. Viva la Virgen de la Cabeza. Y bueno, pues más cosas, ¿no? Muchos llaveros antiguos. Este llavero se lo recuerdo yo siempre a mi abuelo. Siempre llevaba algo de esto. Donantes de sangre. Siempre recuerdo yo esto relacionado con mi abuelo. Algo llevaba esto en la llave del coche, de la casa, algo de esto llevaba siempre. Alianza Popular. En fin. Bueno, un montón de cosas. Esto es como un corta... ¿Esto qué es? ¿Corta uña o qué? Bueno, esto llaverillo y cosas de aquí. Una herramienta. Juguetes Pilen. Ni idea. Bueno, lo que tiene relación con estas llaves, con ese llavero de César. Esto, SEAT, llave a fondo, girarla moviendo el volante con ese código que tiene ahí, 72B53. Y antirrobo, clausor. ¿Lo veis ahí? Hubo un 850 de mi abuela y mi abuelo también tuvo un 1500. O sea que esto por aquí y esto por aquí. Esta segunda llave no sé de qué puede ser. Si alguna copia de la llave del coche o yo qué sé. Pero las dos llaves estas no parece que sean iguales. Así que una de una cosa detrás de otra. Así que esto también enseñaba. Y el pedal del Vespino. Esto decís vosotros que es de un Vespino o de qué puede ser. Fijaos el eje cómo está doblado. ¿Lo veis? Pero pone aquí fabricado en España, Made in Spain. Ahí está. Los reflectores. Y el logo de Piaggio tanto por aquí como por aquí. Así que ya enseñé eso también. Siguiente, monedas y canicas. Monedas separadas, las que son de España. Hay por ejemplo 50 pesetas año 82. 50 pesetas, madre mía, 30 céntimos. Esto que son dólares. Y esto es porque son monedas del mundo. Aquí hay un variado. Ahí, por ejemplo, esto que no sé ni de dónde es esto. En fin, un variado de monedas del mundo, dólares norteamericanos y pesetas, España. Y las canicas decía antes. Aquí unas pocas canicas. Y aquí hay como bolones. Y también hay como unas mariquitas aquí, ¿lo veis? Por ahí. Ahí vaya, eso ya me pierdo yo. Esas mariquitas de qué son, ni idea. Pero son bolones, ¿lo veis? Para romper ahí, cuando se juntan todas las canicas en fila, se tira esto. ¿Habéis jugado con canicas o qué? Lo siguiente, las bolsas de Continente. Y de Prica. Yo soy más de Prica, me gusta más el logo y todo. Precio y calidad. Por aquí. Esta se ve como de Continente, pero un poquito más moderna. Y esta se ve más antigua incluso, ¿no? Así de Continente. Por atrás. Puede pagar con tarjeta si lo desea. Este logo de Continente que es un poco más moderno. Las camisetas que yo tengo de Continente y tal, este logo. Y Málaga, ¿lo veis? Prolongación de la Alameda. Huelva, a Mallorca, Valencia, Elche, Sevilla 2. Sevilla, Campo Gibraltar, Madrid, por aquí. Bueno, pues otra cosita. ¿Prica o Continente? Yo soy más de Prica. Siguiente, este mapa de los Estados Unidos de América. Me llamó la atención encontrarlo en casa de mi abuela y me lo traje, pues como digo, en aquella época, bueno, pues estaba ya empezando a preparar lo que iba a ser el viaje por la Ruta 66, que empezará a subirse. El vídeo a continuación de la continuación será el primer día de viaje desde Málaga a Dinamarca a Estados Unidos. Y luego viajaremos pues de Chicago, que está aquí, en el lago Michigan, si quiero enfocar, lago Michigan. Viajaremos pues por Illinois, Missouri, pisaremos Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Utah un poquito, Arizona, Nevada y desde Las Vegas bajaremos a Los Ángeles, al muelle de Santa Mónica. Aproximadamente 6.000 kilómetros creo que fueron, 5.990 y algo. Ahí está Canadá, por aquí está México. Bueno,
pues ya está. Y aquí, bueno, pues información de los Estados Unidos de América. Si quieres enfocar, bueno, pues por ahí a lo mejor alguno de esos datos ya, como digo, está desfasado. Este mapa tiene que ser bastante antiguo. Ahí. Pero, pues como digo, me ha servido para los vídeos que he hecho de los mapas, de lo de qué ver, la distancia, los recorridos, en todo lo que va a ser nuestro viaje por la Ruta 66. Otra cosa, esta sábana. Estaba esta que ponía solo Scooter Sport, ahí lo veis. Y luego están estas que tienen los mismos dibujos, está la almohada y está, bueno, la del colchón. Con esta Derby, ahí está. Luego tiene esa Suzuki. La Derby solamente está en rojo. La Suzuki está ahí en verde. Luego está por allí también en azul. ¿Lo veis? Y luego, bueno, pues está la Vespa, que también está en azul y creo que en verde, creo que también está. La Vespa lo veis que es tipo chasis pequeño, con el tipo primavera, con el sillón monoplaza, el faro redondo. No sé cómo se llama este modelo realmente. Ahí. Creo que también estaba en verde la Vespa, si lo ves. Aquí. Ahí está. Así que bueno, pues estas sábanas durmieron conmigo pues bastantes noches siendo yo muy pequeño. Sí, en este caso el tema de los Scalestri o del Scalestri. La caja esta, Mini Cooper, 420, imagino que peseta, referencia C45. ¿Lo veis? Trian Product. Fabricado en Barcelona. Y por aquí lo he abierto antes. Bueno, pues está el coche así. Veis la transmisión. No sé cuántos años puede tener esto. Lo que es la carrocería pues no está, pero bueno, aquí pone Mini Cooper, referencia C45, fabricado en España, Made in Spain, Scalestri. Ahí están las escobillas. Bueno, pues aquí está, esto por un lado, ahora lo guardaré mejor. Los mandos, bueno, aquí hay algo también que será de una pista o algo. Pone Scalestri, trío. Ahí está, será de alguna pista o yo qué sé. Por aquí. Esto, no sé exactamente lo que es. Este mando se ve más antiguo incluso de aquellos, ¿no? Así enfoca esto. Así, fabricado en España, modelo registrado. Así por aquí. Aquí hay metido un LED, que la verdad no sé para qué. Y bueno, pues más mandos de esto. Aquí pone Made in Spain, no pone fabricado en España como aquello. A lo mejor el negro es que se ve, es que es más antiguo, ¿no? Azul y blanco. ¿Qué os parece? No veas. ¿Os gusta el tema de los Scalestri? A mí sí, pero la cosa es tener espacio para tener uno en condiciones. Luego, bueno, pues todo esto se puede con una mano. Así, lo que enseñaba antes de las... Bueno, cosa del directo. Renault, Ford, ahora lo ordenaré otra vez. Rolls Royce, Citroën, Mercedes estaba por ahí. Puesto de los coches antiguos, ¿lo ves? Ahí se ve un poco, por aquí Mercedes. En fin, esto se llama el juego de los coches. Y por aquí, pues decía que esto no es de Scalestri, es un coche más malo. De hecho es que por dentro tiene, yo qué sé. Bueno, ponemos aquí. Esto es un Ferrari. Ahí están las manos del piloto, le falta al pobre la cabeza. Por aquí pone Ferrari. Y por ahí también Trian, Scalestri, fabricado en España. Y aquí, bueno, pues estaba este motor que ponía Ford, Goodyear, Elf. Por aquí, y neumáticos que fijaos los pobres cómo están, ¿no? ¿Cuántos años tendrá esto? Esta conexión. Un eje por aquí. Más neumáticos y llantas. Así. Aquí hay una sierra, que no sé para qué. Más escobillas. Aquí un motor con el imán. La transmisión esta. Esto no sé lo que es. Eso que hay ahí abajo.
Bueno, pues todo esto tiene relación con el Scalestri, o con Scalestri, que he encontrado allí. A mi padre le gustaba. Lo que enseñaba al principio, esta cesta de mimbre o de lo que sea, antigua, por este tipo de cerrojo. ¿Lo veis? Esto va así encajado y así. Fijaos que simple, ¿no? Solamente tiene en el lado izquierdo. En el lado derecho, pues el pobre ya murió hace tiempo, parece. Así que si la abro, pues se queda abierta así. Aquí para sujetar esto. Aquí lo de Cruzcampo, que se llamaba antes con la GoPro. Y por dentro está así. Alguno dirá que está hecha mixto, pero bueno, es lo que hay. Esto, bueno, pues estaba por aquí sujetando y antes de tirarlo, bueno, pues lo dejo por aquí y ya está. Como digo, bueno, aquí tiene su asa. La limpié perfecta cuando la traje aquí a Málaga. Incluso le di con 3 en 1 por aquí y todo. Aquí tuve que reforzarla con una brida. Aquí igual. Y como digo, pues cuando vayamos mi pareja y yo de picnic a los montes de Málaga, pues la vamos a llevar. Vamos a hacer que funcione para lo que fue creada, que es ir de picnic. La llevaremos de picnic a los montes de Málaga. Acordaos que saldrá en un vídeo de picnic en los montes de Málaga. No sé cuándo lo grabaré, pero volverá a servir para lo que fue construido. También he enseñado esto, que realmente no sé lo que es. Ahí pone cinete 8 milímetros, pone número 300. No sé si logrará grabarlo. Número 300, 8 milímetros. Parece como un pequeño reproductor de cine o de película o yo qué sé. No tengo ni idea. Y antes, bueno, pues igual que antes lo he abierto, pero también lo abro. Así y así. Por aquí esto tiene. Por aquí, como decía, lo de la velocidad. Y esto de la luz. Motor. Sí. No. Esto creo que alguna vez lo hice, se abre esto y por abajo tiene más cosas, pero bueno, no voy a ponerme a desmontarlo ahora. Esto por aquí. Esto por allí. Así. En fin. Una pasada, ¿no? Como dije, pues mi familia pues siempre ha gustado esto de grabar y de hacer fotos y vídeos, inmortalizar momentos. Tengo algunos vídeos de mi padre siendo muy, muy pequeño. Y dije también cuando estaba grabando con la GoPro en relación con esto, pues es 2 cajas que tengo allí, voy a enseñarlas. Pues aquí esto, ahora hablaremos de eso. Aquí la Rio Jupiter 50 y estas 2 cajas que decía. Bueno, pues esto es de la marca Payar Bolex. Hace muchísimo que no lo abro. Esto tiene muchísimos años. De hecho, hace muy poco se le ha roto esta asa una vez que lo moví mal, cogiéndolo de aquí en vez de cogiéndolo de las asas de aquí, que son más resistentes, pero bueno, se rompió esto. Y fijaos, esto como veis es un altavoz. Y aquí, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Por ahí abajo, de hecho, voy a soltar esto, que se tarda poco, y voy a sacarlo, y lo veis. Por cierto, zapatilla auténtica, ¿eh? Voy a soltar la pletina esta con los 2 tornillos. Eso sacamos de aquí. Y fijaos el bicharraco, que no veas cómo pesa, ¿eh? Que no veas cómo pesa. Bueno, la toma de luz. No sé de qué año puede ser esto, si aquí le falta otro pincho. Ni idea. La historia. Hago por aquí así un poco. Por aquí. Esto creo que se levantaba. Sí, se levanta. Esto con lo que ha cargado ahora. Por ahí tiene su lámpara. Así. Esto. A su sitio. Esto. Para atrás. Aquí tiene el asa, ¿lo ves? O la asa. Fijaos el bicharraco. Como digo, pesa una barbaridad. Esto es de la marca Payar Bolex, atrás, esto adelante, y el modelo G3. Ahí lo veis. Según he buscado en internet, esto es del año 30 y largo, de 1939 o cosas así. Ahí está el objetivo.
o como se llame, yo no entiendo mucho de esto. Ya está, tampoco lo voy a enchufar a la corriente porque esto parece que explotaría, yo creo, vaya. Bueno, pues enseñar lo que había en una maleta, en la maleta del reproductor de cine. Esto, como digo, mi padre siempre lo quiso, siempre le gustó, su intención era hacer como una vitrina especial donde tenerlo expuesto, pero pues falleció y nunca se lo trajo para Málaga. Y mi madre, pues que lo sabía, pues fue ella la que se lo trajo. Lleva aquí en casa ya bastante años, ¿no? Así que esto, el reproductor de cine, voy a abriros también esta caja, que lo tengo que poner tumbada hacia aquí para abrirla por allá arriba y enseñaros por qué es el altavoz. Puesto ya guardado aquí de nuevo, la caja viene perfecta, vaya. Y este vamos a abrirlo también, misma marca, habéis visto que el altavoz, bueno, ahora mismo está hacia abajo. Hace también muchísimo que no lo abro, Fijaos, la caja está un poco más currailla que el otro, que está un poquito más para adelante, que se queda apoyado ahí. ¿Qué os parece? Otro bicharraco. Esto para enrollar la cuerda. Aquí más cuerda antigua. Esta conexión. Otro bicharraco, ¿vale? Aquí lo veis, está unido del mismo sistema que lo otro. Aquí está el altavoz. Y bueno, pone una referencia. Fijaos la cuerda, ¿eh? ¿Cuántos años puede tener esta cuerda? Pues yo creo que esta cuerda fácilmente puede tener 70 años, si no más. Si es la original de todo este sistema, pues del año 39 aproximadamente, ¿eh? Es del año 39 aproximadamente. ¡Qué pasada! Esto es ecologismo. Esto es ecologismo, vaya. Bueno. Y como digo, el altavoz sale hacia allí. Si cierro la caja, así y así. Por una mano que no puedo. Voy a cerrarla y vuelvo a grabar el altavoz por el otro lado. Una vez de pie, esta caja es más grande que esta, pues el altavoz está por aquí. ¿Lo veis ahí dentro? Pues esto ya en mi casa ya más años, pero es que como digo, es del 39 creo que busqué, el Firewall es G3 es el modelo. No sé si funciona o si no, porque nunca lo he probado, ni lo he conectado a la luz, imagino que esto a la luz no se puede conectar porque si no reventaría, yo qué sé qué puede pasar, pero no sé si funciona o si no, pero la verdad es que se ve bastante bien conservado, no sé si le falta algo, si no, obviamente le faltará lo de poner el rollo de la película, pero bueno, ahí está. Yo creo que ya lo último que me faltaba por grabar con el teléfono, de todo lo que he enseñado con la GoPro, ¿no? Esa caja, ese sobre de plástico que guardo, bueno, pues documentación antigua de mi padre, además de todo lo que decía de cuando estaba interno en Campillos, también de cuando estaba en Madrid, ya final de los años 70, muy principio de los años 80, y el colegio Cheminade ese de Madrid, estudiando caminos, que estuvo un año o dos y se lo bajó mi abuelo porque no probó nada, se lo pasaría de fiesta. Aquí, cuando estaba en el colegio La Salle, ahí lo veis, colegio La Salle, dirigida a mi abuela, que está escrita ahí el nombre. Bueno, esto de sorteamos dos derby, ahí está, discoteca Don Pedro, es que no me suena nada. ¿Conocéis alguno de esa discoteca en Andújar, Jaén, Córdoba, pueblo cercano a Andújar, Fuengirola? No tengo ni idea. 7486, 84 y 87. Luego, esta pegatina Fascal, un PVC, bueno, de Elf, se ve como para pegar desde el cristal, ¿no? Desde dentro del cristal. Esta pone yo esquí, pone yo esquí. Contamos contigo, no sé la verdad qué es, ahí pone la bandera de España ahí arriba. Y esta de Fórmula 1, que también se ve una pegatina antigua, ¿no? Ahí pone Trapinex de Elf. Así que estas dos pues se las darían juntas porque son de Elf, ¿no? Aquella de Baru en Checoslovaquia. A ver, matria, folicoles de vuelta. Bueno, los neumáticos Baru, no veas. Y bueno, por aquí, esto que pone, eso por allí.
Y lo principal del vídeo es esto, aunque esto también lo he enseñado antes, esto de 387 pesetas. Estos datos los enseño pues porque ya es una persona que desgraciadamente no está ni mi padre ni mi abuela, que ya hace casi 30 años que se fue, ¿no? Del 96. Bueno, pues todo esto lo he estado comentando antes, de tener el permiso clase B, 4.055 pesetas, esto 387, la fecha 14 del 5 al 74, por aquí se pone también, sí, 4 de octubre del 76, y esto, uno de los protagonistas del vídeo, 5 de marzo del 76, el nombre de mi padre y la transferencia de la moto Córdoba 56371, la Bultaco Metralla MK2 250, obviamente motor 2 tiempos. Así que, ¿qué os parece? 1.528 pesetas, o sea, unos 9 euros aproximadamente. Y ya que he enseñado todo esto, todo el desastre que tengo por aquí, todo aquello, bueno, el riesgo también, un poquito, esto también, los VHS, las máquinas de escribir, pues ya que he enseñado todo esto, ahora me toca recoger, pues despido el vídeo con la GoPro, que ya me lo he grabado antes, y hasta aquí va a llegar esto. ¿Qué os parece? Todo esto lo comparto con vosotros. Genial, chulísimo. Bueno, pues como decía, para mí una pasada, compartirlo con vosotros, una maravilla. Me gusta compartir esto con vosotros, con todo el mundo que quiera ver este vídeo. Nadie, lo sé, que nadie lo va a ver entero, pues porque esto, ver a alguien hablando delante de una cámara con una pared en blanco, enseñando cosas, pues tiene que ser un poco aburrido, imagino. Pero me gusta cuando, a mí personalmente me gusta cuando la gente hace vídeos compartiendo cosas, contando su experiencia, enseñando cosas antiguas y eso, compartiendo cosas antiguas, contando cómo podían ser las cosas antes, enseñando imágenes antiguas. A mí me gusta la gente que hace eso, por eso yo lo hago. Sé que estos vídeos apenas tienen reproducciones, pero yo me siento bien haciéndolo y por eso lo hago. Si no, no lo haría, obviamente. Esto detrás se lleva una edición, se lleva un tiempo largo en guardar este vídeo, porque es un vídeo que dura bastante, en una calidad que no es Full HD, pero sí es HD y tarda en guardarse y bueno, pues luego tardo en subirlo, tardo en poner la escala de tiempo dividida en capítulos, tardo en ponerle una descripción, pero yo me siento bien haciéndolo así y por eso lo hago así. Yo podía juntar varios vídeos hechos con el móvil, lo edito con el móvil, lo subo a YouTube como hace mucha gente y les gusta hacer eso y son felices haciéndolo así. No, a mí me gusta hacer las cosas bastante meticuloso, con bastante orden. Os vuelvo a repetir, soy muy ordenado, soy muy limpio, todo me gusta tenerlo limpio y ordenado. Es que tengo una moto aquí incluso y ni deja aceite, ni deja olores, ni nada. Y ya está, no me quiero enrollar mucho más, ¿no? Mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1. Espero que si alguien ha visto este vídeo pues le haya interesado algo, no sé, me lo podéis comentar, darle me gusta, darme comentario abajo, sabéis que siempre respondo los comentarios. @NachoAKBS1, mi cuenta de Instagram, donde si me escribís sabéis que siempre también os respondo. Por aquí, algún vídeo que os deje, que por ejemplo, como después de este, el vídeo que se va a subir a continuación de este, va a ser el comienzo del viaje hacia Estados Unidos, dirección la ruta 66, volaremos de Málaga a Copenhague en Dinamarca y luego a Chicago en Estados Unidos. Pues el vídeo que os voy a dejar aquí, que se publicará al día siguiente de publicarse este, se publicará a continuación de este, pues es este que estáis viendo aquí. Luego el botoncito para suscribiros al canal si os apetece, alguna lista de reproducción que os deje por aquí también, por ejemplo la de la restauración de la BMW K75, donde cuento un montón de historias de esa moto, dejo imágenes antiguas de esa moto, la restauro casi pieza por pieza, más de 105 capítulos, ahí. Y bueno, pues por aquí, a mi derecha, pero a vuestra izquierda, otro vídeo que os deje. Y poquito más que comentaros, yo ahora me quedaré grabando con el móvil esto, que no lo he grabado todavía, pero bueno, para no mover esto 2 veces como decía antes. Ya está. La Bultaco Metralla y el Citroën Meari, recuerdos antiguos
recuperados de Andújar, algo así se llamará el vídeo. Pulgar en alto, un saludo desde Málaga. Para mí compartir cosas antiguas con vosotros pues tiene bastante valor y me siento bien haciéndolo, así que siempre que pueda hacer algo así, pues lo seguiré haciendo. Un saludo desde Málaga.